Una calurosa bienvenida a este evento. Muchísimas gracias por su participación y esperamos pues cumplir con sus expectativas. Como lo comentaba Hildebrando, entonces vamos a tener hoy un taller teórico práctico. Esta primera parte en la que los voy a acompañar es más teórica, porque queremos que este taller les sirva tanto a las personas que quieren simplemente una actualización en información exógena, como para quienes van a arrancar por primera vez, ¿cierto? Y para arrancar por primera vez es necesario saber quiénes tienen que presentar información exógena, qué es la información exógena, qué sanciones tienen, por cuánto tiempo nos puede sancionar la DIAN. Está en boca mucho el tema de las reducciones de sanciones e intereses, cómo están aplicando, qué reducciones vinieron con el tema de la reforma tributaria, la maravillosa reducción de sanciones que tuvo la información exógena con la ley 2277. Eso lo vamos a ver pues en la primera parte. Y en la segunda parte, que va a ser más práctica, lo vamos a ver, me va a acompañar Ángela Mesa. Y en esta parte entonces vamos a hacer un enfoque ya como de las novedades y los principales aspectos que hay que resaltar de los formatos, la descarga de los prevalidadores, que es importante tener en cuenta en cuanto a la conservación de la información, los aspectos más llamativos de los principales formatos, ¿sí? Esta sesión la vamos a realizar entonces magistral, como lo explicaba Hildebrando, de 7 a 9. A las 9 de la mañana vamos a tener un descanso hasta las 9:30 y continúa mi compañera Ángela hasta las 11:30. Las preguntas que vayan surgiendo, por favor, no las vayan planteando por el chat, porque entonces en ese espacio, a partir de las 11:30, las vamos a estar resolviendo todas las inquietudes. Pues procuraremos resolver la mayor cantidad posible de inquietudes. Afortunadamente, recibimos muchísimas preguntas, entonces a veces o las juntamos, o las filtramos, o resolvemos, pues como las más comunes las unimos. Pero vamos en la medida de lo posible a tratar de resolver todas sus inquietudes y les agradecemos muchísimo que nos las compartan en la medida en que vayan surgiendo. Entonces, como les decía, pues en esta primera parte, bueno, antes de iniciar, recibimos un correo con el link y con el material de trabajo, ¿cierto? En el material de trabajo tenemos las dos presentaciones y ustedes recibieron dos archivitos en Excel. Uno es en el que tenemos una información que vamos a ir viendo, no a ese nivel de detalle, pero en algunos aspectos principales que tienen que ver con los obligados, llamémoslo especiales, ¿cierto? Que son los bancos, cámaras de comercio, bolsas de valores, y que entonces lo recibieron en este archivito en Excel. Y también recibimos esta plantilla que, como lo comentaba Hildebrando, en nuestra página web tenemos muchísimas herramientas del régimen simple, de la misma información exógena, los códigos, la tablita de códigos de medios magnéticos de todos los años. Esta también la pueden consultar en la página web o la recibieron como material de trabajo. Y es una plantilla que diseñamos desde el año pasado para que usted diligencie la información y le vaya indicando entonces cuáles son los formatos que debe diligenciar. Ya lo vamos a ver en la exposición. Bueno. Como les decía, pues el tema principal que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con la información exógena, ¿cierto? La información exógena nacional, vamos a ver cuáles son las principales novedades de un año al otro. Vamos a enfocarnos no solamente en una actualización de taller de medios, sino también como en analizar quiénes están obligados, porque resulta que a veces nos encontramos con una situación en la que una empresa que toda la vida ha presentado medios, resulta que nunca cayó en cuenta que hace 5 o 6 años les aplicaba un nuevo formato, ¿sí? Entonces, volver a repetir como cuáles son esas obligaciones, como les decía, sanciones e información de la información exógena. Muy importante, no queríamos empezar este taller sin hablar de dos temas que son como de novedad y que tienen unos vencimientos propios. Pronto, perdón. Entonces, en esta primera parte también vamos a hablar de dos obligaciones importantes, que es el formato de conciliación fiscal y la información exógena municipal, porque resulta que el municipio de Medellín, a partir de este año 2022, pues año grabable 2022, está pidiendo una información nueva. Entonces, muchos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio aquí en Medellín, y aún personas que sin ser contribuyentes en el municipio de Medellín, no venían presentando información, ya a partir de este año van a empezar a tener esa obligación. Entonces, vamos a aterrizar un poquito como en esas obligaciones antes de entrar con la información exógena nacional. Bueno, simplemente como recordatorio, nos gusta mencionar todos los años sobre la obligación de presentar el formato de conciliación fiscal. A ver, recordemos que la conciliación fiscal como tal surgió desde la ley 1819, o sea, es la obligación a partir del año 2017, y se mencionó que iba a ser una conciliación fiscal entre las diferencias
contables y fiscales surgidas por aplicación de marcos técnicos normativos. Luego fue reglamentada con el decreto 1998, que es el decreto 1998 del 2017, y ahí nos hicieron entonces como dos distinciones o dos cosas que componen la conciliación fiscal. Una es el reporte de conciliación fiscal, que es lo que conocemos comúnmente como el formato 2516, el 2517, y otra es el control de detalle. Entonces, las dos cosas componen la conciliación fiscal. Entonces, el reporte de conciliación fiscal es de lo que vamos a estar hablando. ¿Y qué dijo sobre el control de detalle? Venga, es que el control de detalle, que es lo que tenemos aquí mencionado, es ese registro por transacciones, mire que habla de registro contable, de las transacciones que dan lugar a las diferencias, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas empresas hoy tienen un libro tributario y un libro NIF, o tienen una conciliación a nivel de registros, a nivel de comprobantes, que es el control de detalle, donde le permite reflejar el tratamiento fiscal de transacciones y hechos económicos con sus diferencias. Mientras que el reporte de conciliación fiscal es ese reporte con un formato XML, que es un prevalidador que dispone la DIAN cada año, y que se considera que es un anexo de la declaración de renta. Por eso es que es tan importante que lo tengamos diligenciado previo a la presentación de la declaración de renta. Y que así no lo tengamos que transmitir, lo tengamos como un papel de trabajo y como un anexo dentro de la declaración, porque es una de las primeras cosas que nos piden en una fiscalización. Y en algunos casos se transmite a través de los servicios informáticos electrónicos, que ya vamos a ver cuándo sí y cuándo no. La norma o la resolución que impuso el último formato fue la resolución 71 del 2019. En teoría, vamos a decir en teoría porque ya les voy a contar qué está pasando, en teoría para prescribir ese formato 2516 o modificar el 2517, se tiene que haber expedido al año grabable anterior al cual nos van a pedir la información, ¿cierto? Entonces, se supone que para el año grabable 2022 el formato tuvo que haber sido cambiado desde el año anterior. ¿Qué está ocurriendo ahorita en este momento? Resulta que tenemos hoy por hoy un proyecto de resolución en el cual pretenden cambiar el formato 2516 para adicionar unas casillas que tienen que ver con anticipos originadas pues, por el cambio de la reforma tributaria. Esa es la razón de ser por la cual hoy no tenemos, por ejemplo, el formato 2516 ya definitivo. Me dicen que me están oyendo muy bajito. ¿Ustedes me pueden confirmar si se escucha muy bajo, por favor? Yo le estoy oyendo de manera perfecta, Marcela. No tengo problemas. Le voy a subir de todas formas un poquitico al volumen del computador. Ya creo que lo llevé hasta el 100%. Bueno, entonces les decía, en el proyecto de resolución que viene, se va a modificar el formato 2516. Entonces, pueden ser las modificaciones más mínimas, pueden ser 2 o 3 casillas, pero eso implica que todos los que ya tenemos un formatico preestablecido, pues nos va a cambiar todo el formato. Esa es la razón de ser también por la cual para este evento no les hemos compartido una herramienta que Gil Gómez elabora y que es una herramienta que nos permite o que nos facilita la elaboración del formato 2516, que es un archivo en Excel. Como todavía no tenemos el prevalidador definitivo, pues no la hemos podido elaborar, pero tan pronto nosotros la conozcamos, la tengamos a disposición, les haremos entonces llegar esa información, les haremos llegar esta herramienta que es muy buena, básicamente colocamos el balance contable, el balance fiscal, y él nos alimenta las diferentes hojas de formato de conciliación. Es una herramienta muy buena que les hemos compartido los diferentes años y que la pondremos a disposición, sea que les lleguemos, las compartamos por correo electrónico y también la compartamos en la página de nosotros de Gil Gómez en la sección de herramientas para que ustedes la tengan. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, eso quería decirles, esa es la razón de ser por la cual no tenemos hoy la herramienta. Los formatos entonces que están establecidos para esto son el formato 2516, que es para quienes presentan la declaración en el formulario 110, digamos norma general, personas jurídicas asimiladas y no residentes, personas naturales no residentes. Y el formato 2517, que es para personas naturales residentes. Importante tener en cuenta que este diligenciamiento no es obligatorio transmitirlo cuando hay una declaración por fracción de A. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se supera el tope de los 45.000 VT, que es lo que nos obliga a hacer la transmisión a la DIAN.
pero resulta que lo estamos elaborando para una declaración por fracción de año porque la sociedad se liquidó en marzo, se liquidó en abril. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Esto indiscutiblemente es un papel de trabajo y como papel de trabajo se tiene sí o sí que elaborar para el diligenciamiento de la declaración de renta. Pero por esa declaración que es por fracción de año no existe la obligación de la transmisión electrónica. Entonces, se diligencia pero no se transmite. ¿Quiénes están obligados a hacer el reporte de conciliación fiscal? Entonces, ese reporte de conciliación fiscal están obligados, mucho cuidado con esto, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que estén obligados a llevar contabilidad o que decidan de manera voluntaria llevar contabilidad. Hay personas que han decidido llevarla de manera voluntaria por tomar, por ejemplo, una deducción por depreciación, o por orden, o por beneficios en otro tipo de normas, ¿cierto? Entonces, si voluntariamente decidimos llevar contabilidad, o en definitiva nos toca, y somos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, es necesario el diligenciamiento del formato de conciliación fiscal. El régimen simple, ¿qué pasa con el régimen simple? Entonces recordemos, el régimen simple no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, por lo tanto no le aplica el diligenciamiento, y aquí lo tenemos en este punto, el diligenciamiento del formato de conciliación fiscal. Ahora, la norma que le dice, si miramos el artículo 772-1, los obligados a llevar contabilidad tienen que tener un control de diferencias. Entonces el régimen simple no tiene que diligenciar los formatos, pero sí tiene que tener un registro de diferencias, un control donde maneje las diferencias entre los ingresos que declara bajo el régimen simple y los ingresos que tienen contabilidad, pero no tiene la obligación de este diligenciamiento. ¿Por qué? Porque no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Y no están obligados los que sean no contribuyentes del impuesto sobre la renta y quienes no lleven contabilidad. Si, aún siendo contribuyentes, no lleven contabilidad. Entonces, por ejemplo, una pregunta que nos hacían: soy una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial, ¿debo diligenciar el formato 2516, sabiendo que yo no tributo porque todo mi excedente lo reinvierto, mi beneficio neto es exento? ¿Qué le vamos a decir? Sí, usted es contribuyente, porque ser del régimen tributario especial implica que sí es contribuyente con unas gabelas, con unos beneficios, pero igual es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. Sí tiene que hacer el formato 2516 y de hecho hay unas casillas especiales para lo que tiene que ver con las inversiones y distribución de los, inversiones y asignación de los excedentes. Entonces sí se diligencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de un no contribuyente de los artículos 22 y 23, pues entonces ahí sí no aplicaría el formato. Ahora, ya sabemos que cualquiera contribuyente del impuesto sobre la renta, obligado a llevar contabilidad o que lo haga de manera voluntaria, tiene que diligenciar el formato. Pero no todos se lo tenemos que transmitir a la DIAN. Entonces, ¿cuándo se transmite? Cuando los ingresos fiscales del año en que voy a hacer el reporte, es decir, si me están pidiendo ahorita información del 2022, me fijo en los ingresos del año gravable 2022. Y si fueron superiores o iguales a 45.000 VT, se transmite. Si fueron inferiores a 45.000 VT, entonces no existe la obligación de transmitirlo electrónicamente. Y para quienes llevan contabilidad en el grupo 3, les aclararon con la redacción de esta resolución que deben diligenciar, conservar y exhibir el formato, no transmitirlo, porque con la resolución anterior daba a entender como que tenían que transmitirlo. Entonces uno dice, bueno, si son del grupo 3 de contabilidad, del grupo 3 de NIF, pues con mayor razón posiblemente nunca lleguen a superar este tope de 45.000 VT. Entonces, ¿cómo así que los más pequeños sí son los que tienen que transmitir? Entre otras cosas porque a ellos no les aplican todas las hojas. Entonces, ya con esta resolución nos hacen la claridad. Y aquí no está de más resaltar esto: todos los contribuyentes deben diligenciarlo, así no tengan la obligación de transmitirlo. A veces nos confiamos de que no tenemos que transmitirlo y no se diligencia, pero entonces cuando llega un proceso de fiscalización, cuando empiezan a pedirnos esa información, cuando nos piden los papeles de trabajo de la declaración de renta, tenemos que diligenciarlo a último momento. Y tengamos en cuenta, el formato de conciliación fiscal tiene unas particularidades en algunas cuentas en las que para el diligenciamiento del formulario se tiene que clasificar. Entonces, en este momento recuerdo, por ejemplo, el tema de los anticipos. Uno contablemente los anticipos, cuando es de propiedad, planta y equipo, los lleva como mayor valor de propiedad, planta y equipo.
Cuando es un anticipo de inventarios, pues lo lleva como mayor valor de inventarios. El formato de conciliación fiscal exige que se lleven a un rubro especial y eso a su vez hace que se lleven a otro renglón del formulario. Entonces, si yo no he diligenciado el formato de conciliación fiscal, pues voy a tener que corregir la declaración. Eso es una corrección que no amerita sanción porque son valores netamente, pasar de un renglón al otro, es un renglón netamente informativo, pero que se pudo haber evitado si se hiciera el formato con tiempo. Los plazos los ha definido siempre la resolución, que debe ser previo a la presentación de la declaración de renta. Ahora, ¿qué pasa? Uno se pregunta, bueno, ¿y para qué previo? Si este formato no me diligencia el formulario, caminan por dos lados diferentes. Yo transmito el formato 2516, a veces hasta se me demora una hora en validar, un día, perdón, en validar, yo lo presento y aparece como no me aparece la opción de que ya está recibido o exitoso porque es muy pesado el archivo, me aparece como que está procesándose y solo hasta el otro día me aparece como exitoso. Y eso no me diligencia el formulario se diligencia por otra parte. Entonces, ¿para qué tiene que ser previo? Bueno, así lo ha definido la norma. ¿Qué pasa si yo lo presento con posterioridad? ¿Qué pasa si lo tengo que corregir? Entonces, recordemos, el formato de conciliación fiscal no tiene las sanciones que tiene el artículo 651. A ese no le aplican las sanciones del artículo 651, que es el de envío de información. Entonces, si se corrige, si se transmite extemporáneamente, no me pueden aplicar las sanciones del artículo 651 porque así no lo estableció la norma. La norma, la sanción que estableció es por irregularidades en la contabilidad. Entonces, cuando no se transmite, cuando no se diligencie, teniendo la obligación, la sanción que aplica es por irregularidades en la contabilidad. Entonces, nosotros lo que recomendamos es, cuando lo tenga que corregir, pues lo corrige, ahí no tiene por qué haber extemporaneidad. Si se le olvidó presentarlo, preséntelo, ahí no hay sanción de extemporaneidad. Y en la medida de lo posible, si téngalo como mínimo diligenciado y si le toca transmitirlo, prevalidado previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, por lo que les digo, porque hay unos renglones que se deben reclasificar y es muy importante entonces hacer esa revisión. La presentación del reporte de conciliación fiscal no genera la declaración de renta, sino que son dos procesos diferentes, como les decía, y muy importante, cada acuerdo municipal ha definido a medida que se han ido actualizando, que se han ido renovando, han establecido si se debe hacer conciliación fiscal también para ICA. Entonces, para comparar renta con ICA o para contabilidad, para comparar los ingresos contables versus los ingresos en ICA, así, por ejemplo, el Acuerdo Municipal de Medellín definió en el artículo 325 que se debe tener una conciliación fiscal. Entonces, es muy importante también que tengamos en cuenta esta obligación. Como les digo, pues tan pronto tengamos la herramienta nuestra disponible, se las haremos llegar. Vamos a seguir con la segunda novedad que me parece súper importante y que nos va a incluir a muchos contribuyentes, incluso a no contribuyentes de ICA en el municipio de Medellín, la obligación de reportar información exógena. A ver, hasta el año pasado, básicamente quienes tenían contratos de colaboración o quienes eran agentes de retención en Medellín, pues tenían la obligación de presentar información exógena. Pero con esta resolución, que es del 27 de diciembre del 2022, se está ampliando este grupo de informantes en Medellín con vencimientos a partir de junio. Y nos parece súper importante que ustedes se vayan el día de hoy con esta información. Si bien no vamos a entrar en el detalle de la información que se debe reportar, las casillas, pues, pero sí queríamos como al menos generar la alerta, hacer un llamado de atención y que las personas de una vez vayan siendo conscientes de qué debemos reportar, ¿cierto? Entonces, dividimos como en varios grupos de informantes y qué información se les está solicitando. Todos estos que están acá son los nuevos informantes en Medellín. Los que ya venían, pues las condiciones siguen iguales. Entonces, queríamos llamar la atención sobre estas novedades en el reporte de información exógena de Medellín. El primer grupo de nuevos informantes, vamos a llamarlos los que son contribuyentes del ICA. Y a estos contribuyentes del ICA los dividimos en dos. Aquellos que hayan tenido ingresos mayores o iguales a 3.500 VT. Entonces les van a pedir dos tipos de información. Yo soy contribuyente de ICA, tuve ingresos de más de 3.500 VT o hasta 3.500 VT. Entonces lo primero que voy a tener que informar es todos aquellos ingresos que tengo en otras jurisdicciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo el municipio de Medellín? Ah, bueno, venga, que es que usted me dijo que sus ingresos totales son 5.000 millones de pesos. Pero en la declaración me dijo menos ingresos de otras jurisdicciones 4.000,
al final quedan 1.000 y sobre 1.000 me tributó. Listo, entonces cuénteme esos 4.000 millones de pesos que son de otras jurisdicciones, de qué municipios son, qué códigos de actividades SIU tienen, para yo saber entonces en qué otros municipios está teniendo ingresos. ¿Sí? Entonces, yo le estoy diciendo que son 5.000 total, pero solo 1.000 de Medellín. Listo, entonces cuando diligencia este formato, voy a tener que decir, a los 4.000 son de municipio de Río Negro, o de La Ceja, o de Itagüí. Entonces, ese es el primer detalle. Lo segundo, que me parece que aquí hay un interés también por controlar eso que se depura en estos renglones de actividades excluidas, no sujetas, deducciones o exenciones. En ese artículo quinto, ¿qué nos están diciendo? Bueno, cuando usted diligencia en la declaración del ICA, ese rengloncito de depuración, actividades excluidas, no sujetas, deducciones o exenciones, entonces dígame qué tipo de actividad es y por qué no se está grabando, si es que es una venta de un activo fijo, si es que es la diferencia en cambio por exportación, si es que son reintegros de costos y gastos. Entonces, detálleme qué tipo de actividad excluida es. Si usted tiene una deducción o una exención, dígame el número y la fecha de la resolución que le concedió ese beneficio. Y nos llama la atención este tema. A ver, no es un secreto que desde el año 2019 hay un tema con el sector salud por unas sentencias unificadoras que se fueron emitiendo en el Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado cambió su posición respecto a la tributación del impuesto de industria y comercio para las entidades del sector salud, y básicamente lo que dicen las sentencias es solamente es excluido o no sometido con el impuesto de industria y comercio lo que tenga que ver con recursos provenientes del Sistema General de Seguridad Social. Lo que es medicina prepagada, pagos de particulares, entre otros aspectos, debe tributar industria y comercio, ¿cierto? Ha habido aquí como una discrepancia porque habían unos acuerdos que dicen una cosa que no han sido modificados. La interpretación de muchos expertos en tributaria es que la sentencia prima sobre el acuerdo, entonces así no se haya cambiado el acuerdo, prima la sentencia. Hay otros que dicen que aquellos que tenían beneficios o exenciones por resolución, la resolución sigue vigente. Y tenemos un problema en particular con el acuerdo del municipio de Medellín, y es que algunas actividades del sector salud, que es su código SIU en particular, tienen tarifa cero. Entonces, así ellos quisieran, por de alguna manera decirlo así, tributar sobre esos ingresos, la tarifa que tienen establecida es cero. Entonces, bueno, todo esto ha habido una discusión, un problema, unas interpretaciones diferentes que venimos con eso desde hace 4 años. Da la impresión, da a entender esta nueva solicitud de información que quisieran filtrar entonces cuáles son esas entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en salud y cuáles son los ingresos, porque eso es lo que les están pidiendo, provenientes únicamente del sistema, para empezar entonces a filtrar sobre cuál base es la que deben tributar. Entonces, por eso lo tengo aquí en rojito, porque llama la atención este aspecto. Bueno. Y aquellos contribuyentes del ICA, sin importar topes de ingresos, no importa cuánto hayan sido sus ingresos, cuando les hayan practicado retenciones de ICA en Medellín, deben informar entonces quién les retuvo, quién fue la agente de retención, el monto, la tarifa y la retención anual que le practicaron. Entonces ya no es solamente que el agente de retención informe, sino que yo, que fui el sujeto de la retención, también tengo que informar. Bueno, aquí, grave, delicado, preocupante, contribuyentes y no contribuyentes del ICA en Medellín. Entonces, para los contribuyentes y no contribuyentes, o sea, puede ser una empresa que está ubicada en Sopó, por ejemplo, y que pague, el primer caso, que pague a un proveedor aquí en Medellín. Entonces, eso lo podría llevar a estar obligado a presentar información exógena en Medellín. Entonces, el primero de los casos es cuando siendo contribuyente o no contribuyente del ICA, haya tenido ingresos mayores o iguales a 3.500 VT y haya tenido operaciones con un proveedor de bienes y servicios en Medellín por valor igual o superior a 5 millones de pesos. Entonces, alguien me contrata, pues, o le vendo una mercancía o presto un servicio desde Medellín y me está contratando desde Bello, por ejemplo, y él no tiene nada que ver con el ICA aquí en Medellín, no es contribuyente del ICA en Medellín, pero me pagó más de 5 millones de pesos o hasta 5 millones de pesos, entonces tiene que reportar esa información del proveedor, de los bienes y servicios que se le suministraron y el concepto y el valor de los pagos a bonos en cuenta anuales. Esto incluye personas jurídicas, entidades públicas, privadas, y en personas naturales hace la salvedad que solo los que sean comerciantes.
pero miren que ni siquiera mira el tope de ingresos. Entonces aquí va a haber un rubro grande de personas obligadas a presentar información exógena. Y el otro, que no importa si son contribuyentes o no contribuyentes, del ICA en Medellín, que hayan tenido ingresos mayores o iguales a 500 millones de pesos cuando tengan ingresos recibidos para terceros, de bienes y servicios que se hayan prestado en Medellín. Entonces, cuando los ingresos recibidos para terceros sean mayores o iguales a 5 millones, se reporta el tercero a nombre de quien se recibieron los ingresos y la cuantía. Las administradoras o fondos de inversión, cuando las inversiones se constituyan en Medellín y la inversión tenga un valor mayor o igual a 3 millones de pesos, van a informar al inversionista el tipo y número de fondo y los rendimientos utilidades que se hayan causado. A las bolsas de valores les dicen, sin importar cuantía, reporten las comisiones pagadas a los comisionistas. A los bancos, entidades vigiladas por Superfinanciera, cooperativas, fondos de empleados y todas estas que tienen cuentas bancarias. Entonces dice, cuando tengan cuentas registradas en Medellín con depósitos mayores o iguales a 1.933 VT, que son más o menos 73 millones de pesos, van a dar la información del cuentaviente, movimientos de crédito del año, es decir, como las consignaciones, como los depósitos, y quiénes son los titulares secundarios y o firmas autorizadas. Y por último, de las novedades de esta información exógena, quienes desarrollen actividades y ejecuten obras de construcción, entonces deben dar información de los inmuebles ubicados en Medellín, sobre los cuales se hayan realizado procesos de englobe, desenglobe, propiedad horizontal o loteo, y los datos del propietario. Entonces miremos que aquí podría estar una gran cantidad de nuestros clientes con esta obligación. ¿Cuándo empiezan los vencimientos? Entonces aquí tenemos como el cronograma, desde el 5 hasta el 20 de junio es que van a empezar los vencimientos de esta información exógena. Recomendación, vayamos mirando qué vamos a declarar ahorita en Medellín, qué es lo que vamos a depurar como exención, como exclusión, miremos las retenciones que nos vamos a tomar, que tengamos los certificados, que podamos reportar esa información, si somos agentes de retención pues ya lo veníamos haciendo, y muy importante de las compras, esas de más de 5 millones de pesos que hayamos hecho en el territorio de Medellín, que sabemos que las vamos a tener que reportar. Eso era básicamente como la información pues como diferente de la exógena nacional. Vamos entonces a revisar ya los medios magnéticos nacionales y que son los que fiscaliza la DIAN. Siempre nos gusta indicar por qué es tan importante la información exógena y por qué es tan importante dar cumplimiento oportuno a esta obligación. Resulta que es de las principales herramientas de fiscalización que hoy tiene la DIAN, ¿cierto? Que le permite detectar si hay una omisión en la obligación tributaria. Ah, bueno, es que esta persona me están reportando consignaciones de más de 1.400 VT y no está presentando declaración. Quiere decir que yo ya puedo detectar muy fácilmente un omiso. Me permite detectar inexactitudes. Ah, venga, que es que esta persona reportó ingresos de 50 millones y aquí le están reportando 200 millones. Los terceros con los que tuvo transacciones. Entonces hay una inexactitud en su patrimonio. Incrementos injustificados del patrimonio. Recordemos que ya se reportan los bienes de los municipios, nos reporta la bolsa de valores, nos reporta DECEVAL, nos reportan prácticamente muchísimos activos, nos reportan los consumos con las tarjetas de crédito. Entonces, si yo estoy diciendo que tengo ingresos de 10 millones de pesos con consumos de tarjeta de crédito de 100 millones, me reportan una compra a un notario de un lote de 500 millones de pesos, ahí hay un incremento injustificado del patrimonio, ¿cierto? Entonces, eso es un indicador para un proceso de fiscalización. Me puede indicar que tengo desactualizado el RUT. ¿Cómo? Sigo inscrito como no responsable del IVA y me reportaron transacciones con diferentes terceros por 300, 500 millones de pesos. Ah, bueno, ya es momento en que me reclasifique como responsable del IVA, ¿cierto? Pensemos que todos son honorarios pues por la prestación de servicios como contadora. El cumplimiento de topes para obligaciones formales. Venga, que es que esta persona tenía ingresos de más de 100 millones de pesos en rentas de capital y no laborales, o cumplió el tope para ser obligado a presentar información exógena y no la presentó. Entonces, así hay muchísimas cosas que se pueden detectar a través de la información exógena, porque vamos a partir de un hecho. Básicamente, para decirlo muy en términos coloquiales, como se lo explicamos a nuestros clientes que no son contadores, ¿qué es la información exógena? Digamos que para la información propia lo vamos a decir así, es como si la DIAN me estuviera pidiendo la misma información que ya le voy a presentar en la declaración de renta, pero que yo le detalle tercero por tercero, ¿cierto? Entonces yo le voy a contar
Cuenta bancaria, tengo una cuenta, bueno, entonces le voy a contar que es con Bancolombia, cuál es el saldo de diciembre 31, cuál es el NID de Bancolombia, dónde está ubicado Bancolombia. Que tengo unos costos de prestación de servicios de 80 millones de pesos. Yo tengo que detallar esos costos, si son por servicios, si son por rentas de trabajo, si son otros costos y deducciones, a quién se los compré, cuál fue el valor, si practiqué retenciones, si no practiqué retenciones. Entonces, por eso es que esta información es tan completa y tan detallada. ¿Cuál es el plazo que tiene la DIAN para expedir las resoluciones? Esto lo mencionamos, no es una novedad, pero es importante que siempre lo tengamos en cuenta. A ver, la norma dijo que cuando a mí me van a pedir información, año objeto del reporte, pensemos año grabable 2022, no me pueden decir durante el mismo 2022 cuáles son los contenidos o la información que yo debo reportar, sino que me la tienen que definir con anterioridad, como mínimo 2 meses antes de que termine el año grabable anterior. Entonces, por ejemplo, si me van a pedir información del año grabable 2022, tenían plazo hasta el 31 de octubre del 2021 para definir la resolución. ¿Y cuándo se expidió? El 28 de octubre, está dentro del término. Si me van a pedir información del 2023, tuvieron que haberla definido el 30, a más tardar el 31 de octubre del 2022, se hizo el 26 de octubre, entonces está dentro del término. ¿Y cuándo se reporta? A partir de abril o mayo del 2023, si estamos hablando del 2022, por ejemplo. ¿Qué información o cuáles son las normas que sustentan la obligación de reportar? ¿Cierto? Entonces está dentro de los artículos 622 a 632-1 del Estatuto Tributario, y hay decretos y hay leyes independientes que han definido la obligación. No vamos a entrar en cada uno de los detalles de estos terceros, simplemente vamos a mencionar de manera general algunas de estas obligaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con información financiera. Entidades vigiladas por Superfinanciera, entidades que otorgan créditos, otras entidades de crédito, información tributaria del sector financiero. Vamos a ver entonces en el anexito que tenemos, que se llama Obligados MM 2022, a ver esta información, qué es lo que nos piden, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos piden? Para los bancos, demás entidades vigiladas por Superfinanciera, cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares de cooperativismo, cooperativas multiactivas y fondos de empleados que realicen actividades financieras, deben reportar información de cuentas corrientes y de ahorros cuando el valor mensual acumulado sea de más de 1 millón de pesos o cuando el saldo por el periodo a reportar sea mayor o igual a 1 millón de pesos. Reportan el saldo, el promedio de la cuenta, el número de movimientos de naturaleza débito, crédito, mediana, promedio. Pues. Si la cuenta es exenta de gravamen a los movimientos financieros, deben señalarlo. El CDTs u otros depósitos deben indicar saldo inicial, intereses causados y pagados, el movimiento de las inversiones, la retención si es que se la practicaron, saldo final. Si hay titulares secundarios, también se reportan los titulares secundarios. En cuentas de ahorro AFC o cuentas de ahorro voluntario contractual, que son las ABC, se reportan entonces los aportes, los retiros y el saldo final. Y aquí cuentan si el retiro fue con cumplimiento o sin cumplimiento de requisitos. O sea, tal cual como se expide el certificado, se lo van a contar a la DIAN. Entonces, si a mí una cuenta AFC me dijo que ese retiro era sin cumplimiento de requisitos, a sí mismo se lo va a contar a la DIAN. Los consumos con tarjetas de crédito de más de 1 millón de pesos, se reportan los consumos o adquisiciones, los ingresos que se hayan recibido a través de tarjetas de crédito. Entonces, si un establecimiento de comercio vende y recibe tarjeta de crédito y recibió 300 millones de pesos, ese valor va a ser reportado ante la DIAN. Va a aparecer que vendió 300 millones de pesos y que esos 300 millones de pesos, como mínimo, lo recibió a través de la tarjeta de débito o crédito. Y los préstamos que otorgan cuando son mayores a 1 millón de pesos, qué clase de préstamo se otorgó y el valor acumulado del préstamo. ¿Qué otros obligados tenemos acá que están allá en el cuadrito? Cámaras de comercio deben reportar información de sociedades constituidas y sociedades liquidadas en el año. La bolsa de valores entonces reporta a los comisionistas y el comisionista reporta a sus clientes. Aportes para fiscales a solicitud, esto no viene en esta resolución, pero tienen la obligación, cuando la DIAN lo requiera, de informar si la persona está a paz y salvo. La Registraduría Nacional del Estado Civil reporta las cédulas de las personas fallecidas en el año. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar, por ejemplo, que una persona siga reportando costos y gastos con una persona ya fallecida.
Los notarios reportan adquisiciones y enajenaciones con ciertos códigos que son definidos por la Superintendencia de Notariado y Registro. Las personas o entidades que elaboren facturas o documentos equivalentes, bueno, esto ya cada vez más en desuso, porque estamos casi que una gran mayoría de personas todavía sigue utilizando, pues ya está empezando a utilizar el tema de la facturación electrónica, ¿sí? Pero para aquellos tipógrafos o litógrafos que siguen haciendo facturas en papel, pensemos la facturación por contingencia, entonces tienen la obligación de reportar los trabajos que hicieron, el número de resolución de la DIAN, los rangos de consecutivos que elaboraron, y eso se le reporta a la DIAN. En estados financieros consolidados, ya lo vamos a ver ahorita con más detalle, que tenemos las novedades. Beneficiarios efectivos, por ejemplo, esto es un tema que está definido en los artículos 631-5 y 631-6 y que se emitió ya en una resolución aparte. Estaba inicialmente en las resoluciones de medios, hace más o menos como 2 años, se sacó en una resolución aparte y básicamente que es, no lo vamos a ver el día de hoy, importante simplemente mencionar algo, el plazo se vence el 31 de julio del 2023, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el beneficiario efectivo? Pensemos, está la sociedad Gil Gómez y compañía, ¿cierto? Por ponerles un ejemplo. La norma que me dice, yo quiero saber quién es el que se beneficia de Gil Gómez y compañía al final de la cadena, que sea una persona natural. Entonces yo puedo decir, no, pero es que de Gil Gómez el accionista es, por decir cualquier cosa, Hildebrando Gil SAS. Bueno, pero es que a mí no me interesa la SAS. ¿Quién está detrás de Hildebrando Gil SAS? Otra SAS, otra compañía. No, vamos al final de la cadena hasta llegar a la persona natural, y esa es la persona natural que tenemos que reportar. Entonces, en grupos empresariales o en estructuras donde la sociedad a su vez tiene accionistas que son sociedades y estas sociedades también sociedades, es como arañar toda esta cadena hasta llegar al hasta el beneficiario final, que sea una persona natural. Y en algunos casos, cuando no sea posible, porque es que resulta que los accionistas son un grupo, un fondo de inversión constituido por 3.000 o 5.000 personas, o no sabemos finalmente llegar hasta esa cadena, la norma dice pues que se reporta a la persona de mayor rango que toma las decisiones importantes dentro de la organización, que por lo regular es el representante legal. La relación de retenciones de timbre se reporta en el formato 1001. Los secretarios generales de órganos que financian recursos del Tesoro Nacional tienen la obligación de reportar pagos a bonos en cuenta que realizan en convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales, muchos de ellos suscritos, por ejemplo, con entidades sin ánimo de lucro, ellos que tienen que reportar esa ejecución de esos convenios. Estoy teniendo un gasto, pero resulta que no es un gasto propio de mí como entidad sin ánimo de lucro, sino que estoy teniendo un gasto por cuenta de un tercero, que es ese organismo internacional. Entonces tienen unos formatos especiales para reportar la información. Y por último, una deducción que era especial por vinculación a mujeres, a trabajadoras víctimas de la violencia comprobada. Eso da una deducción adicional de sus pagos por salarios y prestaciones sociales y se reportaba en un formato especial. Digo daba porque resulta que ahorita con la reforma tributaria 2023 ese beneficio va a quedar reducido, pues o queda limitado a un 3%, entonces con otros adicionales, entonces casi que se va a perder. Pero quienes tengan esta vinculación especial, esta deducción especial, pues tienen que reportar este formato. Sin entrar pues como en mayor detalles, aquí tenemos entonces el archivito de que otra información, como les comentaba, de se va a reportar los títulos emitidos. El fondo de cesantía es muy importante. Los fondos de cesantía reportan saldos iniciales, aportes, rendimientos, retiros, el saldo hasta 2016 y el saldo de 2017 y siguientes. ¿Por qué? Porque resulta que los saldos de 2016 y anteriores solamente los va a declarar el trabajador en el momento en que retire del fondo, ¿cierto? Por esa norma de transición que tenemos con la ley 1819. Mientras que los aportes que se nos han ido haciendo a nosotros como trabajadores a los fondos de cesantías año por año a partir del año 2017 ya se han incluido como ingreso en el año en que se consignaron, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo voy a fondo de cesantías y retiro todas mis cesantías hasta el 2016, yo las tengo que declarar como ingreso hoy, año de retiro, porque nunca antes han sido incluidas en la declaración de renta. Pero si yo voy y retiro solamente lo que es de 2017 y siguientes, no lo tengo que incorporar como ingreso porque eso ya fue ingreso en mi declaración del 2017, 2018, 2019, etc.
Cámaras de comercio, ya les comentaba, sociedades creadas y liquidadas. La bolsa de valores reporta las transacciones con los comisionistas y los comisionistas todas las transacciones mayores a 1 millón de pesos que realicen pues sus clientes. Notarios, ya lo he mencionado, adquisiciones y enajenaciones, reportan por porcentajes de participación de cada adquirente y enajenante. Personas que elaboren documentos, y aquí vamos a tener, bueno, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de colaboración, ya lo mencionaba, alcaldías, distritos y gobernaciones. Esta información, digamos que es relativamente nueva, pero que hace más o menos unos 5 o 6 años empezó a regir, y aquí entonces ya están reportando información del registro catastral, del impuesto predial, entonces ya la DIAN sabe qué bienes tenemos, con cuáles avalúos los tenemos. Muy importante, le puede servir esta información, por ejemplo, para un impuesto al patrimonio, los vehículos y la información del impuesto de industria y comercio. También cuando hay resoluciones de solicitudes de saldos a favor, se están informando también. Y aquí vamos a tener una novedad, pero que la voy a explicar más adelante. Entonces, les quería decir, este archivo, lo que tiene en color verde, quiere decir que es nuevo, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a entrar, eso era como información especial porque digamos que no tiene que ver propiamente con la entidad que está reportando. Me explico. Cuando Bancolombia reporta la información de los cuentavientes, pues no está informando sus propios datos, sino de terceros, por la condición que tiene de ser una entidad financiera. Cuando tenemos que reportar los trabajos de litógrafos y tipógrafos, no es su propia información, es la información de los trabajos que realizan. Lo que tiene que ver con el artículo 631 es lo que la llamamos información propia. Entonces, en esta información propia, que ya si yo, tipógrafo, litógrafo, cumplo ciertos requisitos, voy a tener que mandar mi propia información, es la que tenemos entonces aquí en este artículo 631. Información de socios, accionistas, cooperados, comuneros o asociados es el formato 1010, retención en la fuente practicada es el formato 1001, retención en la fuente por cobrar, formato 1003, descuentos tributarios, formato 1004, costos, deducciones o valores que dan derecho a impuestos descontables es el formato 1001, en algunos casos especiales es el formato 1014, y el de IVA descontables es el 1005. Ingresos, formato 1007, y el IVA generado está en el formato 1006, ingresos recibidos para terceros, formato 1647, pasivos, formato 1009, que aquí hay una novedad que vamos a ver con Ángela, cuentas por cobrar, formato 1008, información tributaria, entonces nos piden ingresos no constitutivos de renta, que es el formato 2275, información de cuentas y saldos de inversiones, que es el formato 1012, costos y deducciones especiales, rentas exentas, exclusiones o exenciones de IVA, es el formato 1011, y la información de beneficiarios efectivos. Todavía obviamente no está disponible, pero para quienes, personas naturales, cuando quieren descargar la información ante la DIAN, lo que hacen es que entran directamente a la página de la DIAN. Aquí en este botón de consultar información exógena se selecciona el año y se puede consultar la información. Hoy por hoy se puede consultar la información desde el año 2017. Entonces, si por ejemplo yo tengo un cliente que nunca ha presentado declaración, que yo sé que tenía la obligación y que es omiso, pues esta herramienta es muy buena porque yo puedo revisar qué le han reportado en años anteriores para tener una base más o menos para presentar su declaración. En este grupo de informantes generales, entonces vamos a separarlo por grupos. Personas jurídicas y sociedades y asimiladas. Cuando en el año anterior o en el propio año hayan superado un tope de ingresos brutos de 100 millones de pesos. Dentro de esas personas jurídicas y asimiladas vamos a tener públicas, privadas, grandes contribuyentes o no, o sin ser grandes contribuyentes, contribuyentes y no contribuyentes, porque miren que nos dicen personas jurídicas, sociedades y asimiladas. Entonces, un no contribuyente también estaría acá. Caso, por ejemplo, un fondo de empleados, declarantes y no declarantes, y aún siendo pertenecientes al régimen simple. Entonces, si una sociedad, por ejemplo, pertenece al régimen simple, también tuvo el tope de 100 millones de pesos o en el año anterior o en el propio año, ¿qué va a reportar? Todos estos formatos que se traducen en formatos de los que yo acabamos de ver. Por ejemplo, literales B y E, sabemos que es el formato 1001, retenciones en la fuente por cobrar el C, descuentos tributarios, ingresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, información tributaria. Ya lo vamos a ver con unos ejemplitos con el uso de la plantilla.
Segundo grupo, personas naturales y asimiladas. Miren esta I resaltadita con rojo, súper importante. Las personas naturales, diferentes de las del régimen simple, tienen que cumplir dos condiciones para estar obligadas a declarar, a presentar información, perdón, a informar. Si no cumplen las dos condiciones simultáneamente, quiere decir que no están dentro de este grupo de obligados. Y las dos condiciones son que en el año anterior o en el propio año sus ingresos sean superiores a 500 millones. Ya no son 100, sino 500. Y que en el propio año los ingresos por rentas de capital y o no laborales sean superiores a 100 millones de pesos. Entonces puede que yo cumpla el tope de 500, pero si no tengo rentas de capital y o no laborales, no estoy en este grupo de obligados. Puede ser que yo tenga rentas de capital y o no laborales de más de 100 millones de pesos, pero no supero el tope de los 500. No estoy en este grupo de obligados. ¿Sí? Entonces debo cumplir los dos requisitos. Con uno solo de ellos que no cumpla, quiere decir que no estoy dentro de esta condición. Entonces, los 500 millones son del año anterior o del propio año y las rentas de capital y o no laborales son del propio año, ese tope de 100 millones. Si es una persona natural que pertenece al régimen simple, bueno, resulta que como en el régimen simple no aplica el sistema cedular, no hablamos de cédulas de rentas de capital, de rentas no laborales, para el régimen simple solo hay un único requisito cuando es persona natural, que sus ingresos sean mayores a 500 millones de pesos en el año anterior o en el propio año, ¿cierto? Entonces aquí no hay ninguna novedad, digamos que cuando están obligados a reportar, reportan toda la información, excepto, que ya vimos ahorita en el grupo anterior, excepto información de socios y accionistas. Muy importante, personas naturales, siempre lo reiteramos, lo volvemos a repetir. La resolución que dice, usted persona natural y asimilada, va a reportar información respecto de las rentas de capital y no laborales. Mire que no nos están pidiendo información ni de rentas de trabajo, ni de rentas de dividendos, ni de rentas de pensiones. Entonces, puede ser que yo tenga 800 millones de pesos, pero cuando me piden información, 600 millones son de salarios, yo solamente voy a reportar los 200 restantes que corresponden a rentas de capital y no laboral. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es la información que nos están pidiendo. Obligados a reportar información respecto de las rentas de capital y no laborales. No nos están pidiendo dividendos, no nos están pidiendo pensiones, por ejemplo. Y un tercer grupo, entonces miren que estos son o personas naturales o personas jurídicas y asimiladas que cumplen unos topes. En este tercer grupo vamos a encontrar a aquellos que sin importar el tope de ingresos van a estar obligados a reportar una información en particular y tiene que ver con personas naturales asimiladas, jurídicas y asimiladas, demás entidades en general que sean obligados a practicar retenciones o autorretenciones a título de renta, IVA o timbre durante el año 2022. Entonces puede ser que yo, persona jurídica, no supere el tope de los 100 millones, ni en el año anterior ni en el propio año, pero soy agente de retención. O tuve unos ingresos de 10 millones de pesos que me obligaron a autorretener. Entonces, por ese solo hecho, yo ya pertenezco a este grupo. En este grupo la información no es tan extensa, no tienen que mandar información de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no es tan extensa, pero ¿qué les piden? Literal A, información de socios accionistas, pues para todos excepto personas naturales, obviamente. Literales B y E, que es el formato 1001, descuentos tributarios, que es el literal D cuando apliquen, ingresos para terceros si los tienen, y formatos de información tributaria, que es el 1011, 2275 y el 1012. ¿Sí? También, cuando sea una persona natural, agente de retención, la obligada a retener, obligada a informar, perdón, ¿qué va a informar? Información respecto de rentas de capital y no laborales. Esta estructura simplemente para quienes tienen nuestro manual de retención en la fuente, en la página 25 pueden encontrar entonces quiénes son agentes de retención, ¿cierto? Digamos que las personas jurídicas siempre, hay un concepto de persona natural comerciante retenedora y es aquellos comerciantes que superan un tope de 30.000 VT de ingresos, retienen sobre todo concepto como si fueran una persona jurídica. Hay otro concepto que en nuestro manual llamamos OPN, que son otras personas naturales, que sin ser comerciantes están obligadas a retener, por ejemplo, cuando tenemos transacciones con no residentes, cuando pagamos o hacemos pagos laborales, y en el régimen simple, por pagos laborales, son agentes de retención. Estos decretos, importante pues simplemente tenerlos en cuenta estas normas. El decreto 359, que es el que define que las personas naturales que deben actuar como agentes de retención
en pagos laborales son las personas naturales comerciantes retenedoras. Este concepto de la DIAN, que dice que las personas tienen obligación de suministrar información aun cuando no hayan efectivamente practicado la retención, porque la norma dice que estén obligados, no que efectivamente hayan practicado. Entonces decía, en el caso de las personas jurídicas, aunque no hayan practicado la retención por el hecho de ser retenedores potenciales, tienen la obligación de reportar información. Y este oficio, que nos parece súper importante, que reitera y ratifica lo que ya hemos mencionado, y es que en el caso de personas naturales, la información que se les está solicitando es la que tiene que ver con rentas de capital y no laborales. Vamos a hacer unos ejemplos prácticos en la cual utilizamos la plantillita que les estamos obsequiando el día de hoy para filtrar entonces nosotros ubicarnos y decir, bueno, yo sí soy agente retenedor, sigo con el agente retenedor, si soy informante exógena este año, y si soy, ¿qué es lo que tengo que presentar? ¿Cierto? Entonces, en la plantillita tenemos 2 hojas, donde un cuestionario que vamos a resolver con cada uno de nuestros clientes, y en la segunda hoja, que es el resumen de los formatos que debo presentar y sobre qué montos. Entonces pusimos 2 casos, persona natural no comerciante. En el año 2021, año anterior, tuvo ingresos que suman en total 550 millones de pesos. Porque esos 500 millones son de cualquier procedencia, no importa si son rentas de trabajo, si son ganancias ocasionales, no. 500 millones de cualquier procedencia, entonces ya estoy cumpliendo ese primer requisito de los 500 millones. Y me dicen, en el año 2022 tuvo ingresos por arrendamientos de 180 millones. ¿Qué quiere decir? También tengo el otro requisito, que rentas de capital y o no laborales me suma más de 100 millones de pesos. Y en el otro escenario, que es la misma persona con los mismos ingresos del año 2021, ya nos dicen, listo, en el 2022 tuvo en total 400 millones de pesos, pero de esos 400, solo 80 son rentas de capital. Entonces, para el primer caso, en la plantillita aquí que vamos a poner, los ingresos del año anterior superan los 500 millones de pesos, los ingresos del propio año son 180, y por rentas de capital y o no laborales tengo más de 100 millones de pesos. La plantilla me dice si estoy obligado por formatos generales, sí o no. Me dijo sí, porque cumplo los 500 más los 100. ¿Y qué voy a presentar? Entonces, en la segunda hoja de la plantillita nos encontramos este, que es el formato que debo presentar. Si estoy obligado, me lo va a poner de color azul. Si no me aplica este formato, me lo pone de color rojo. Y las especificaciones, por ejemplo, este se reporta desde $1 en adelante. El pago a bonos en cuenta es desde 100.000. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar se reporta desde 500.000 pesos en adelante. Entonces, aquí lo van a tener ustedes como este derrotero. ¿A qué no me aplica para esta persona natural? Bueno, el formato 1010, apenas obvio, ¿cierto? Estamos hablando de personas naturales, pues una persona natural no tiene socios accionistas. No le aplican los de contratos de colaboración empresarial por ahora, porque no tienen contratos de colaboración, lo que tiene que ver con estados financieros consolidados, entidades controladas del exterior, no tiene rentas de trabajo pagadas a un tercero, entonces no diligencia formato 2276. Bueno, entonces miren que aquí él ya me dice qué formatos presento. En el otro caso, sí cumplo con los 500 millones de pesos en el año anterior, pero resulta que este año mis rentas de capital son inferiores a 100 millones de pesos, son apenas 80. En conclusión, no soy informante por este año. Y entonces cuando yo consulto la hojita, miren que todo me aparece en no. Segundo caso, una persona jurídica creada en el año 2021, apenas estaba constituyendo, tuvo ingresos por 40 millones. En el año 2022 tuvo ingresos de 85 millones, entonces llegó a listo. El tope son 100 millones de pesos. ¿En el año anterior o en el propio año? No estoy cumpliendo con ese primer requisito, pero me voy a mirar la información adicional que me dan. Por ser persona jurídica es agente retenedor. Por haber tenido ingresos tuvo que haberse practicado las autorretenciones del decreto 2201. No es el espacio, no es el momento, pero aprovecho para decirlo, por si de pronto algunas personas aún no lo han escuchado. A partir del mes de marzo, es decir, la declaración que vamos a presentar en abril, se tienen que las autorretenciones del decreto 2201 que cambiaron, se aumentaron y rigen a partir de esta declaración. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que en la declaración que vamos a hacer en abril es con las nuevas tarifas que aumentaron con un decreto que compartimos en el último Infórmate, que también lo pueden consultar en nuestra página web. Y nos dicen también que sí tiene empleados a cargo. Entonces, bueno, yo no estoy dentro del grupo de los informantes generales a reportar todos los formatos,
porque miren que no cumplí con los topes de 100 millones, ni en el año anterior ni en el propio año. Pero resulta que tengo una información especial. Sí estoy obligado a practicar retenciones o autorretenciones. Eso me lleva entonces a que voy a presentar algunos formatos especiales. Y adicionalmente, sí realicé pagos a bonos en cuenta por rentas de trabajo y de pensiones. Entonces, ¿qué voy a presentar? El formato 1001, recordemos que para los agentes de retención, ese formato se presenta desde $1 en adelante hasta el año 2022. ¿Qué quiere decir? Si yo no cumplo los topes de 100 millones o los 500 millones de pesos en caso de persona natural o jurídica, sino que voy a reportar solo por ser agente de retención, yo no puedo utilizar las cuantías mínimas en el formato 1001. Yo tengo que identificar terceros desde $1 en adelante. Esto ha regido así hasta el año 2022. Cuando estemos mirando las novedades del 2023, les cuento que ya a partir del 2023, este grupo de agentes de retención también puede utilizar las cuantías mínimas en ese formato, pero eso ya sería para la información que presentamos hasta el año siguiente. No me van a pedir información de retenciones que me practicaron, pero sí la información tributaria. Entonces, por información tributaria está el formato 1004 de descuentos tributarios, pues cuando los tenga. Información de declaraciones tributarias que tienen que ver, como les decía, costos, deducciones, rentas exentas, tratamientos especiales en el IVA, que es el formato 1011, información de los saldos de cuentas e inversiones, que es el formato 1012, ingresos no constitutivos de renta, que es el formato 2275, y la información de socios accionistas, que es el formato 1010, que se identifican a cada socio accionista desde 3 millones de pesos en adelante. Otro caso, soy una persona natural, pero pertenezco al régimen simple. El año 2021 fueron 750 millones de pesos, en este año son menos de 500 millones, y realizó pagos por salarios a un trabajador. Entonces recordemos, cuando yo soy régimen simple, persona natural perteneciente al régimen simple, a mí no me importan rentas de capital ni no laborales, sino que solamente cumplo el requisito de los 500 millones. En cualquiera de los dos, soy informante general. Y como adicionalmente, si realicé pagos a bonos en cuenta de trabajos y de pensiones, entonces voy a tener que reportar toda esta información que ya conocemos, que son los formatos generales, más el formato 2276, que es de pagos por rentas de trabajo y de pensiones. Entonces, esta plantillita es muy sencilla de manejar y creo que les facilitaría este diligenciamiento, porque vamos a decir cualquier cosa. Aprovecho aquí pues para contarles la novedad que tenemos este año. Persona jurídica afiliada, pensemos, apenas existe a partir del año 2022, 290 millones de pesos. Quiere decir que sí está obligado porque es persona jurídica que supera el tope de 100. Pensemos entonces, no actúan como administrador de un contrato de colaboración empresarial, pero, por ejemplo, si tiene ingresos para terceros, ¿sí? Entonces, yo me voy a la siguiente hoja, que es la de los formatos, y miren que él me va a decir qué formatos tengo que presentar. Ya aquí me señala con color azul el 1647. Para ahorita que vamos a ver la novedad, soy una copropiedad industrial, comercial o mixta. Sí, bueno, ya me va a decir que sí, tengo que llenar este formatico. Entonces nos sirve como para hacernos un control de qué formatos tenemos o no tenemos que diligenciar. Segundo grupo, entonces, quienes tengan contratos de colaboración empresarial y actúen como administradores de ese contrato, entonces tienen que mandar la información respecto del contrato. Y muy importante aquí también tener en cuenta, la información de esas operaciones, que es la reporta el administrador del contrato, llámese socio gestor, llámese consorcio o unión temporal, no la deben reportar. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, les íbamos entonces en estos contratos de colaboración y les decía entonces que esa información que reporta el administrador del contrato
no la tienen que replicar o repetir, y así lo dice la resolución, los otros terceros del contrato, ¿cierto? Entonces, como ya lo está reportando, pensemos un socio gestor, y el oculto también tiene que reportar información, entonces el oculto reporta su información propia, pero no lo que tenga que ver con el contrato, porque eso ya lo está reportando el administrador. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la información de quiénes son los que informan en cada contrato de colaboración, y aquí está especificado dentro de la misma resolución. Entonces, si estamos hablando de un mandato de administración delegada, el responsable de informar es el mandatario, en consorcio unión temporal, quien expida la factura, en exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, quien actúa como operador, en un contrato de joint venture, el representante o administrador, en cuentas de participación, el socio gestor, y en convenios de cooperación con entidades públicas, el administrador del contrato. Otro ejemplito entonces usando la plantilla. Una persona natural no comerciante, quiere decir no practica retenciones en la fuente, no tuvo ingresos el año pasado y este año entonces tuvo unos ingresos por rentas de trabajo de 250 millones de pesos y tuvo una facturación como gestor en un contrato de cuentas en participación por ganadería, en la cual él participa en un 50%. Entonces, los ingresos propios de él son 250 más 40, 290, ¿cierto? Rentas de capital y no laborales, solamente los 40 que son su ingreso propio del contrato de cuentas en participación, entonces uno diría inicialmente, listo, entonces esta persona no está obligada, porque es una persona natural asimilada, no cumple con el tope de los 500 millones ni en el año anterior ni en el propio año, y tampoco cumple con los 100 millones en rentas de capital. Entonces, su información propia no la tiene que detallar, pero ojo, es administrador en un contrato de colaboración empresarial. Entonces, ¿qué tiene que reportar? Lo que tenga que ver con el contrato de colaboración empresarial. Ingresos del contrato, si tiene costos y gastos del contrato, que son los formatos 5247 a 5252. Esto simplemente es para decir las entidades públicas del nivel nacional y los secretarios o quienes hagan sus veces que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional tienen que mandar información. Pagos o bonos en cuenta, información tributaria, en el caso de entidades públicas, y cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque el interés aquí no es conocer los gastos del sector público, sino el enriquecimiento del sector privado, a quién están contratando y quién es el que está teniendo ese ingreso. Las sociedades fiduciarias que administraban patrimonios autónomos, aquí no hay ninguna novedad, reportan valor patrimonial, rendimientos y utilidades causadas, pagos o bonos realizados con recursos del patrimonio, retenciones practicadas y el valor de los ingresos. Ojo, establecimientos permanentes de personas naturales no residentes o de personas jurídicas asimiladas o extranjeras reportan la misma información que vimos para el caso de personas jurídicas o de personas naturales, ¿cierto? Aquí no importa el tope. Entonces, en el caso de establecimientos permanentes, no importa el tope de 100, no importa el tope de 500, y lo vamos a mirar entonces en la plantillita. Digamos que yo soy un establecimiento permanente de una persona jurídica. Con 10 millones de pesos ya estaría obligado a reportar. ¿Sí? Entonces aquí también, cuando vamos a diligenciar este formatico, yo tengo que decir si soy persona jurídica o soy establecimiento permanente de la persona jurídica, si soy persona natural o establecimiento permanente de la persona natural, para que él ya me defina entonces qué información debo reportar. Y mire que cuando dije establecimiento permanente, aquí en formatos, me va a indicar qué formatos son los que se tienen que llenar. Ingresos recibidos para terceros, muy importante, formato 1647, que tiene que ver con el literal G, solamente lo deben presentar quienes pertenezcan a los grupos A, B, C1 y C6. Recordemos, el grupo A era personas jurídicas y asimiladas que superan el tope de los 100 millones de pesos. B, personas naturales y asimiladas que superan los dos topes, de 500 y de 100, o que si pertenecen al régimen simple, solo el tope de 500. C1, agentes de retención, sin importar cuantías, y C6, estos establecimientos permanentes. Entonces, cuando una persona natural con cumplimiento de topes, jurídica con cumplimiento de topes, agente de retención o establecimiento permanente, a su vez tuvo ingresos recibidos para terceros, debe reportar la información cuando la cuantía sea superior a 1 millón de pesos. Los pagos a bonos en cuenta que se realicen por rentas de trabajo y de pensiones deben reportarse en el formato 2276 y
les hacen esta salvedad, las operaciones de contrato de colaboración empresarial no se deben reportar en formato 1647, porque resulta que hay contratos de mandato que se están reportando en el formato 1647, hay cuentas en participación que se están reportando en el 1647, entonces le dicen no, cuando sea un contrato de colaboración empresarial, utilice los formatos del contrato de colaboración empresarial, que son los formatos 5247 a 5252. Cualquier obligado a presentar información exógena por cualquier concepto que haya realizado pagos a unos en cuenta por rentas de trabajo y de pensiones, debe presentar el formato 2276. En entidades controladas del exterior, entonces, para esos residentes fiscales colombianos, yo, persona natural que tengo un control sobre una entidad del exterior que está ubicada en Panamá, soy el accionista único al 100%, eso para mí se considera una entidad controlada del exterior. Entonces nos están pidiendo información y país de la subordinada vinculada, vehículo de inversión, pues cómo estoy haciendo la inversión, si es directamente, si es indirectamente, si es a través de un fideicomiso, de un trust, si lo controlo directamente o indirectamente, cuánta participación tengo en su capital y en sus resultados, y esto es una novedad que lo tenemos aquí con verde. Debo reportar los ingresos, los costos y las deducciones realizadas a través de la ESE. Porque recordemos que cuando tenemos entidades controladas del exterior, tenemos que traernos aquí a Colombia esas rentas pasivas y declararlas como si se hubieran realizado en el año en que la ESE las obtuvo, así no se hayan distribuido dividendos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una sociedad en Panamá que nunca distribuye dividendos, que solo tiene rentas pasivas, la norma fiscal que me dice, venga, inclúyalas en su declaración como si el ingreso, el costo y la deducción lo estuviera teniendo ya, y no espere hasta que se distribuya el dividendo. Entonces, por eso nos están pidiendo esta información. Obligados a presentar información de estados financieros consolidados, pues les piden la información de los estados financieros por cada tipo de entidad, de las subordinadas, controladas o vinculadas. Aquí la novedad es que ya no hace referencia solamente a subordinadas o controladas, sino vinculadas. Entonces, ¿qué pasa? Todas las subordinadas o controladas son vinculadas, pero no todas las vinculadas necesariamente van a ser subordinadas o controladas. Entonces, aquí amplían el espectro de la información a presentar de parte de vinculados económicos. Este tema de vinculación tiene que ver con el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. Entonces, para saber qué se considera vinculación, hay que mirar ese artículo. Y entonces se especifica si ese vinculado que estoy reportando está incluido o no dentro del estado financiero consolidado, porque no necesariamente siempre se va a consolidar con un vinculado. Información de donaciones recibidas por parte de entidades no contribuyentes, eso viene desde años anteriores. Información de la relación que tiene que ver con la no causación del impuesto de carbono, a quienes no se les causó el impuesto al carbono se reporta. Información de concesiones y asociaciones públicas o privadas, las personas, entidades que actúen como representantes de estas APP deben suministrar información. Información del registro catastral, impuesto predial, impuesto unificado de vehículos, industria y comercio, lo deben reportar las diferentes alcaldías o gobernaciones. Y novedad es que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento de Antioquia deben presentar información catastral. Cualquier obligado a presentar información exógena por el año, que sean empleadores y ocupen trabajadoras, mujeres víctimas de la violencia comprobada, pues presentan ese formato especial que es el 2280. Entidades que otorgan, cancelen o suspenden personerías jurídicas. Esto es un reporte relativamente nuevo. ¿Y qué pasa? Resulta que Cámara de Comercio ya estaba cumpliendo su función hace muchos años de decir, venga, aquí se constituye una sociedad, aquí se liquida una sociedad. Pero resulta que hay cierto tipo de entidades que no tienen que ir a pedir la autorización ante Cámara de Comercio, sino que van, por ejemplo, ante el Ministerio del Interior, si estamos hablando de una congregación religiosa, o ante el Ministerio de Educación, si es una entidad adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o al mismo ICBF. Pues. Entonces, habían otro tipo de entidades que son las que les otorgan la personería jurídica. Entonces, a estas otras entidades les están diciendo, venga, infórmeme entonces a quiénes se les otorgó, si en el año hubo cancelación, suspensión, o el otorgamiento de esa persona jurídica, si usted ejerce control o vigilancia sobre ellas, y tenga en cuenta que a la CESAL ya las está reportando la Cámara de Comercio. Entonces, no le reporte eso que ya reporta la Cámara de Comercio, pero tenga en cuenta usted, Cámara de Comercio, que sí las debe reportar sin perjuicio de la información que van a enviar sobre las entidades constituidas y liquidadas. Y esta novedad 2022, propiedades horizontales, comerciales, industriales o mixtas. Miren que aquí no están las residenciales.
Esas copropiedades tienen un nuevo reporte, que es el formato 2743, que lo veíamos por allí en la presentación, y que tiene que ver con mandar información de los bienes o áreas comunes que tienen destinados para la explotación comercial, industrial o mixta, y esos ingresos que reciben de cuenta de esa explotación de áreas comunes. Entonces les voy a poner un ejemplo. Pensemos en una copropiedad que es el Centro Comercial Los Molinos, ¿cierto? El Centro Comercial Los Molinos tiene unos auditorios para alquilar. Entonces, esas áreas que son comunes dedicadas a la explotación comercial, industrial o mixta, van a reportar ese ingreso que tienen por cuenta de esa área, y también cuando es un local propio, pensemos que tiene su propia matrícula inmobiliaria, les piden información de la matrícula inmobiliaria, qué tipo de bien es, si es un parqueadero, si es un local, si es un espacio donde, por ejemplo, tienen una valla publicitaria, bueno, y el ingreso que les produce esta renta. Entonces, es un nuevo formato que aplica a partir del año 2022 para quienes tengan este asesor en este tipo de copropiedades, tengan en cuenta esta información. Y como les decía, aquí en la plantillita lo vemos, es el formato 2743. Cuando se cancela el RUT, entonces la pregunta es, bueno, yo ya cancelé el RUT, presenté por fracción de año, tengo que presentar información exógena. Entonces, ¿qué ha dicho la norma? Bueno, cuando se haga el trámite de la cancelación del RUT, no existe la obligación de presentar información exógena si la cuenta final de liquidación se registra ante la Cámara de Comercio en el año, y el trámite se hace antes de que opere la obligación, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante porque el parágrafo segundo dice: no estarán obligadas a presentar información las personas naturales y asimiladas, las jurídicas y asimiladas y demás, que durante el año gravable 2022 adelanten el trámite de cancelación del RUT. En el caso de la cancelación corresponde a un contrato de colaboración empresarial, las operaciones deberán ser informadas a nombre propio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pensemos que estamos con una entidad que se liquidó el año pasado, que le vamos a presentar la declaración. Para que no tenga la obligación de presentar la información exógena, tiene que ser que ya se haya hecho el trámite de cancelación del RUT. Pero ¿cuál siempre ha sido nuestra recomendación y la seguimos sosteniendo? No es conveniente cancelar el RUT, inmediatamente se liquida una sociedad o se liquida una sucesión, porque quedan unas obligaciones que todavía están en firme y que si uno necesita dar cuenta, pues no están en firme, perdón, y que si uno necesita dar respuesta a esa situación, pues tiene que tener el RUT activo, o si no es un trámite adicional de ir a activarlo. Entonces nosotros esperamos como un tiempo prudencial después del cumplimiento de las últimas obligaciones de esa sociedad antes de hacer el trámite de cancelación. Por lo tanto, así esté presentando por fracción de año, pues existiría esa obligación de presentarlo, a no ser que ya se haya cancelado, hecho el trámite de cancelación del RUT. Bueno, vamos entonces puntualmente a ver las novedades del año 2022. Para quienes ya venían presentando desde años pasados, ¿qué nos vamos a encontrar en novedades del 2022? En convenios de cooperación y asistencia técnica, que es lo que les decía, una entidad sin ánimo de lucro por lo regular, aunque pueden ser con entidades privadas, tiene un convenio con un organismo internacional, una USAID, por ejemplo, recibe unos presupuestos, pero eso no es para la entidad, sino para que ejecute como unos gastos por cuenta de terceros, y tiene que mandar unos reportes de esos pagos o abonos en cuenta que realizó. Hasta el año 2021 se reportaban o se identificaban terceros cuyo pago hubiese sido o abono en cuenta mayor a 3.500.000. Ya desde el año 2022 bajaron a 100.000, como cualquier formato. Entonces, ese formato 1159 es muy parecido al formato 1001, que es el de pagos o abonos en cuenta de la generalidad de los informantes. Entonces, lo que hicieron fue bajar la cuantía a lo que aplicamos el resto de las personas. En información de fondos de pensiones, quitaron del grupo de informantes a los seguros privados de pensiones, ya solo quedan fondos de pensiones voluntarias y obligatorias. En información de sociedades fiduciarias se actualizaron unos tipos de fideicomisos, son unos códigos muy particulares, pues que a quienes les aplique lo puede consultar en la resolución. Ojo, información en los contratos de colaboración empresarial. Resulta que muchos contratos de colaboración empresarial yo tengo que trasladarle la retención en la fuente a los participantes del contrato. Entonces yo tengo un contrato de mandato y la retención me la certifican a nombre mío, pero esa retención no es mía porque el ingreso es de un tercero, ¿cierto? Entonces esa retención, así fuera certificada, por ejemplo, en cabeza de la agencia de arrendamientos, ellos se la trasladaban al propietario del inmueble.
Pero en los medios magnéticos hasta el año 2021 no había un código especial para informar esa retención. Ya lo están incluyendo dentro del formato de los ingresos un código especial para trasladar o para indicar cuáles son las retenciones trasladadas. Ah, yo agencia de arrendamientos La Mota, por decir cualquier cosa, recibí 1.000.000 de pesos de retención, pero esa retención es para Marcela Rom. Entonces ahí lo voy a poder contar. Como les decía, la novedad de propiedades horizontales es este nuevo formato donde se reporta tipo de propiedad horizontal, si es industrial, comercial, mixta, la matrícula inmobiliaria de ese bien o área común, la ubicación, si es el tipo y cantidad de bienes o áreas comunes que se dedican a esa actividad y los ingresos que se reciben por esta explotación. Recordemos que esa información también es muy importante. ¿Por qué? Porque este tipo de entidades, por esos ingresos, son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí van a controlar los ingresos de la declaración de renta. Información por rentas de trabajo y de pensiones o el famoso formato 2276. En el formato 2276 hay unas novedades muy importantes que tenemos que tener en cuenta porque eso nos va a cambiar o tenemos que reprocesar mucha información para quienes no generaron la alerta oportunamente en sus empresas, porque es información que vamos a tener que detallar y que muchas veces dentro de la organización no está como en el software contable ni en el software de nómina y que es necesario reportar. Bueno, valor de los apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el Estado, financiados con recursos públicos. Eso tiene que ver con un ingreso que es no constitutivo de renta para el trabajador y que entonces lo están detallando para saber que eso coincida con el ingreso no constitutivo de renta. Miren lo que está resaltado con azul: cesantías e intereses cuando son efectivamente pagadas al empleado, cuando son consignadas al fondo de cesantías. Entonces yo tengo que tener aparte, aunque en el certificado a veces va junto, yo tengo que separar qué es consignado al fondo de cesantías, qué fue efectivamente pagado al trabajador, qué es reconocido al trabajador por el régimen tradicional, o es decir, antes de la ley 50, aportes voluntarios al RAIS, va en un renglóncito aparte, el IVA y el RETEIVA, que es mayor valor del costo gasto. Recordemos que este formato 2276 no es solamente para los salarios, sino para rentas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en rentas de trabajo yo puedo tener un honorario de una persona que es responsable del IVA y a la cual yo le practiqué RETEIVA, y ese IVA para mí, por ejemplo, pudo haber sido mayor valor del costo gasto. Entonces no había una columnita como si lo hay en el formato 1001 que yo digo IVA mayor valor del costo gasto deducible, IVA mayor valor del costo no deducible, retenciones que le practicaron. Entonces por eso se incluyen estas casillas. Valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. Muy importante esto, ¿para qué? Para saber si las cesantías son exentas en su totalidad, parcialmente exentas o 100% grabadas. Si yo ya le estoy diciendo, venga, que es que su ingreso promedio de los últimos 6 meses es de más de 350 VT, por ejemplo, ya la DIAN sabe que esta persona no pudo haber llevado el 100% de las cesantías como exentas, porque de acuerdo con el numeral cuarto del artículo 206, esas cesantías tienen una proporción grabada, ¿cierto? Dependiendo de los rangos de las VT. Son más de 650 VT, entonces el 100% tuvo que haber sido grabado, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Y esto muchas empresas como que no lo han implementado en una casillita, va a tocar hacerlo muy manual. Y este que me parece muy importante también porque dentro de las certificaciones a veces no nos está quedando como fácil consultar, sino que hay que ir a buscar el papel de trabajo, y es el tipo de documento y número de identificación del dependiente económico. Entonces recordemos, para la depuración de la retención de los trabajadores o de las rentas de trabajo en general, la persona puede decir, venga, es que yo tengo un trabajador o un dependiente a cargo. Entonces, listo, cuando me practicaron la retención en la fuente, a mí me depuraron con la deducción por dependiente. Ya la empresa va a tener que reportar quién es ese dependiente con su número de identificación. Ah, bueno, es que dijo que el hijo es el dependiente con tipo de documento, tarjeta de identidad, hay que reportar a ese dependiente. Y esto es simplemente que unos formatos se estaban como duplicando, entonces se mandaba la información en los CDTs y otros títulos y volvía y se replicaba en los formatos propios. Aquí simplemente lo que les están diciendo es no los incluyan, lo que ya incluyó en estos formatos, no los vuelva a incluir en este. Novedades para el año 2023 con la resolución 1255. Entonces, lo primero, en información de socios accionistas, desde el año pasado hubo un cambio, un revuelo, porque anteriormente hablábamos de reportar por el valor intrínseco fiscal.
Luego se hizo un cambio por el valor patrimonial o el valor de la inversión. Y ahorita para el 2023 dicen el valor a reportar corresponderá al registro contable del valor total de la inversión. Eso lo vamos a ver con más detalle con Ángela. Y información de pagos, abonos en cuenta y retenciones practicadas. Nos están pidiendo información de ingresos por diferencia en cambio, de costos y gastos por diferencia en cambio, y se deben informar con el link del informante. Entonces miren que estos son unos nuevos conceptos que van a regir a partir del año 2023. Y como les decía, a partir del 2023, no de esto, sino el que se vence en el 2024, quienes reportan por ser agentes de retención van a poder presentar el formato 1001, también utilizando las cuantías mínimas desde 100.000 pesos hacia abajo, de menos de 100.000 pesos, perdón. Los ingresos recibidos en el año, también se reporta ingreso por diferencia en cambio. Esto anteriormente no se reportaba porque en norma general uno reporta en los medios magnéticos es a un beneficiario, ¿cierto? A un tercero con el cual tuve una transacción. Por eso la depreciación, por eso el costo de ventas no se reporta, porque es que no hay un tercero asociado a un beneficiario, un asociado a ese costo o a ese ingreso. Aquí es un tema muy particular que nos están pidiendo información de la diferencia en cambio. Y en ingresos recibidos para terceros, se especifica que en el caso de giros, pagos o recargas, se va a reportar únicamente cuando el beneficiario de ese giro, pago o recarga sea una persona diferente a la persona que recauda el dinero. Vamos entonces a ver el tema de las sanciones, que es bien importante y tiene que ver con el artículo 651, como les digo, de los aspectos favorables de la reforma, tiene que ver con esta reducción de sanciones. Entonces, hay aquí sanciones por información exógena, por corrección, por extemporaneidad o en definitiva por no presentar, que es el artículo 651. Entonces, lo vamos a ir mirando como comparativamente lo que aplicaba hasta el 31 de diciembre y lo que rige a partir del año 2023. Lo primero de lo que debemos partir, había un tope, pues un techo de la sanción que hasta el año pasado eran 15.000 VT. Se bajó a la mitad. Entonces, cualquier sanción no puede superar el tope máximo, que son 7.500 VT. Ahora, ¿qué pasa cuando en definitiva no se presentaba la información? Entonces nos decían, bueno, la sanción va a ser del 5% por la información no suministrada. Aquí la bajaron al 1% a partir del año 2023. Bueno, cuando cometía errores, cuando tenía que corregir, la sanción era del 4%, bajó al 0.7%. Y cuando presento extemporáneamente, era del 3%, bajó al 0.5%. Aquí se redujo a una sexta parte. Y aquí a una quinta parte. Entonces miren que las reducciones son muy favorables. ¿Cómo se aplican las sanciones? En el momento en que yo subsano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si voy a presentar hoy extemporáneamente una del 2020, pues le aplico la sanción de hoy. Entonces me aplicaría este 0.5. Voy a corregir una información hoy, lo hago con este 0.7. Y este concepto que tenemos aquí resaltado es muy importante porque se le consultó en su momento a la DIAN, bueno, estos valores de VT, cómo se fijan cuando yo estoy presente, cuando no, en definitiva no presenté o cuando estoy corrigiendo un error. Entonces, ¿qué dice? Cuando lo que está haciendo es una presentación extemporánea, se fija en el tope de la VT y en este límite en VT en la fecha de la presentación. Pero cuando es una corrección, este límite que estaba definido en VT es con la fecha de la presentación inicial, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta este concepto. Y cuando no sea posible establecer la base para tasar la información, es decir, yo no la presenté y no tienen información para decirme, bueno, lo que no presentó fue esto, la norma hablaba de un 0.5% de ingresos sin que excedieran o el 0.5% del patrimonio bruto. Ya aquí la sanción se fija es por 0.5 VT por cada dato no suministrado o incorrecto y que no supere 7.500 VT. Entonces ya la sanción no va a estar fijada por el tope de ingresos ni por el tope del patrimonio, sino por un valor fijo en VT por cada dato no suministrado. Y tengamos en cuenta, esto es de la reforma tributaria, pero es un nuevo aspecto al que le va a aplicar la sanción del artículo 651 y es que hay un límite o un tope de costos y gastos para trabajadores independientes, que es del 60%. Quienes vayan a exceder el 60% porque tienen cómo probar esos costos y gastos, porque lo tienen soportado en factura electrónica o documentos soportes, la norma le dice entonces tiene que
señalar eso en el formulario y tener todas las pruebas de que se puede tomar eso. El hecho de no cumplir con esa obligación de informarlo así en el formulario implica la sanción del artículo 651, es decir, sanción por no presentar información. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eso va a regir para las declaraciones del 2023 que se presentan en el 2024. También hubo una reducción cuando subsano voluntariamente. Entonces recordemos, cuando yo no me esperaba que llegara un pliego de cargos, sino que yo voluntariamente decidía corregir, la sanción se reducía a un 20%. Ya a partir del año 23 se reduce al 10%. Entonces también es mucho más favorable que yo no me espere a un pliego de cargos o una resolución sanción, sino que lo haga de manera voluntaria porque va a tener también una reducción del 10%. Y en los demás casos, pues siguió igual. Aquí es importante tener en cuenta que ya esto que está dicho en un oficio quedó incorporado en la ley, y es que cuando un dato se reporta en diferentes formatos, esté comprendido en otro, para efectos de calcular la sanción solamente se tiene en cuenta una sola vez, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo un ingreso y tengo un ingreso no constitutivo de renta, ¿lo debo reportar en los dos formatos? Sí, pero para efectos de determinar la sanción solamente lo sumo una vez, no en el formato 1007 y en el formato 2275, solamente una vez lo tengo en cuenta. Muy importante, subsanar hasta el 1 de abril del 2023. La reforma tributaria trajo este beneficio que es transitorio, y es que a los contribuyentes que hayan incurrido en infracciones de información exógena y no les hayan notificado pliego de cargos, quiere decir entonces que esto tiene que ser por corrección o subsanar voluntariamente, le va a aplicar la sanción del parágrafo primero reducida al 5%. La del parágrafo primero es la del 20 que bajó al 10. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, y antes de pasar al ejemplo, el resto del artículo 651 sigue sin modificaciones de la reforma, que quiere decir entonces que si hay puede haber incluso un desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, cuando no se presente la información correspondiente, que cuando se subsane después del pliego de cargos, la reducción es solamente el 50%, quiere decir que solo se paga el 50% de la sanción. Cuando se subsane después de la resolución sanción, se paga el 70%, quiere decir que solo me perdonan el 30%, y siempre y cuando lo haga dentro de los 2 meses siguientes a la notificación. Entonces, miren, en este caso, lo estamos comparando cómo era antes de la reforma y cómo queda ahorita. Pensemos que alguien por un error en la exportación de la información tenía que reportar una compra de inventarios de 1.800 millones de pesos y solo reportó 18 millones de pesos. Entonces, la sanción por corrección o la base para calcular sería 1.782 millones de pesos, que con la sanción de hoy, que es el 0.7%, le da 12.474. Si estuviera aplicando las normas anteriores, sería por el 4%, es decir, 71.280. Entonces yo tengo 3 escenarios. Corrijo voluntariamente, me espero al pliego de cargos o me espero a la resolución sanción. Si lo hago voluntariamente, ya no reduzco al 20%, sino que reduzco al 10%. Quiere decir que estos 12 millones los reduzco a 1.247.000. Si me espero a un pliego de cargos, solamente voy a pagar 6.237.000, pago el 50%, y si me espero a resolución sanción, pago 8.732.000, es decir, solo me perdonan el 30%. Entonces, miren qué tan importante aquí actuar cuanto antes. Y si es un hecho ocurrido antes de la reforma que puedo subsanar a 1 de abril, miren que la norma me dice, se reduce al 5% de esta sanción. En teoría serían 62.000 pesos, pero como yo no puedo pagar por debajo de la mínima, entonces sería aquí la sanción mínima. Entonces, miren lo mucho que puede reducirse una sanción por la aplicación de todos estos beneficios por subsanar voluntariamente, y para quienes tengan errores de 2021 y anteriores, pues hacerlo hasta el 1 de abril del 2023. Aquí simplemente se los voy a dejar como papel de trabajo, no voy a entrar en mucho detalle, simplemente queremos decirle, no estamos de acuerdo con el concepto general de procedimiento tributario que emitió la DIAN, esto está en la página 5 y 7, con su interpretación sobre que la reducción del 5%, me voy a volver al ejemplo, ellos dicen que la reducción del 5% no se aplica sobre este valor de 1.247.000, sino sobre los 12, que porque la reducción del 10% no es una sanción per se, sino que es una reducción de la sanción. Me parece pues que el concepto de la DIAN no está interpretando adecuadamente la norma, porque la norma dice
aplicando la sanción del parágrafo primero reducida al 5%. Y cuando yo voy y miro al parágrafo primero, el parágrafo primero se refiere específicamente al 10%, ¿cierto? Entonces, es como interpretar amañadamente, con todo respeto, pues lo digo, amañadamente este oficio, cuando, esta norma, perdón, cuando claramente la ley está diciendo, váyase al parágrafo primero, y esa sanción, bájela, redúzcala a un 5%, es decir, le voy a perdonar el 95%. Si yo voy busco en el parágrafo primero y en el parágrafo primero me dice, en el caso de presentación voluntaria, la sanción se reducirá a un 10%, pues esa es la que voy a corregir. Si hubiese querido referirse a la sanción general global, no me habla del parágrafo primero, me habla del numeral tal del artículo 651, del artículo 651, inciso primero, inciso segundo. Pero si hizo referencia específicamente al parágrafo primero, que se refiere a la reducción del 10%, pues sobre esa base es que voy a calcular. Y también porque, por ejemplo, en el oficio le preguntan si la reducción del artículo 640 es aplicable y dice que sí. Entonces, ¿cómo es posible que ellos puedan interpretar que sí aplica la reducción del 640 cuando el 640 propiamente no es una sanción, sino una reducción de la sanción, pero no aplica el parágrafo primero del artículo 651, que también es una reducción de la sanción al 10%? Entonces, por eso nosotros lo interpretamos así y por eso aplicamos el 5% sobre esta sanción de 1.247.000 y no sobre la sanción total, porque hace referencia al parágrafo. Bueno, para la firmeza de los medios magnéticos está en el artículo 638, es más fácil de explicarlo con un ejemplo, y es, pensemos, tengo que presentar en medios magnéticos del año grabable 2022, que se me vence en el 10 de mayo del 2023. Entonces, la norma, ¿qué me dice? La DIAN me puede sancionar, si supongamos que no presento, dentro de los 2 años siguientes en los cuales se haya presentado la declaración de renta del momento en que ocurrió la irregularidad. Entonces, yo tengo que presentar 2023. ¿Cuándo se me vence la declaración de renta del 2023? Que es cuando ocurre la irregularidad. ¿Cuál es la irregularidad? Que debiendo presentar, no presenté. Entonces, la declaración de renta del 2023 se vence el 14 de abril del 2024, para poner un ejemplo. Y de ahí cuento los 2 años, ¿cierto? Entonces, 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios del periodo en el cual ocurrió la irregularidad. La irregularidad de no presentar fue en el 2023. La declaración del 2023 vence en 2024 y de ahí me cuento 2 años. Quiere decir que si yo no presento la información exógena, la DIAN tendría hasta el 14 de abril del 2026 para expedir el pliego de cargos por no haber presentado o por extemporaneidad o por corrección de esta información. Miren que no son 2 años contados a partir de la presentación de la información, pues o del vencimiento de la información. Se debía presentar en 2023, entonces hasta el 2025. No. Ni tampoco son 3 años desde el vencimiento de la información, porque miren que aquí serían el 10 de mayo, si yo cuento 3 años, sería el 10 de mayo del 2026. Y tampoco tiene que ver con el vencimiento de la información exógena, tiene que ver es con el vencimiento de la declaración de renta del año en que ocurrió el hecho sancionable. Ni tampoco tiene que ver con la firmeza de renta, porque pensemos norma general, la firmeza de renta son 3 años, se iría hasta el 2027. Entonces, así es como se cuentan los términos. Año en que ocurrió el hecho sancionable, declaración de renta. Después del vencimiento de esa declaración de renta, me cuento los 2 años, y por eso no es en mayo ni en la firmeza de la renta, sino que es el 14 de abril del 2026. Simplemente como material de trabajo, tengamos en cuenta que aquí hablamos de la sanción del 651 específicamente sobre algunas obligaciones que tienen que ver con la información exógena y las resoluciones anuales. Pero la sanción del 651 no aplica únicamente para eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hasta el año pasado, para quienes tenían que mandar un listado de bienes exentos vendidos por los decretos 551, que eran unos decretos legislativos que permitían vender unos productos, sobre todo de aseo e insumos médicos, exentos de IVA, tenían que mandar unos reportes a la DIAN. Esos reportes, si no se presentaban, daban lugar a la sanción del artículo 651. El reporte de costos, gastos y deducciones para solicitudes de devolución y compensación, cuando era obligatorio, que fue hasta el 9 de julio, si mal no recuerdo, del 2020. No presentarlo daba lugar a esta sanción del 651. Ojo, entidades beneficiarias del régimen CESE, que están en Cúcuta, Quibdó, Armenia, bueno, ese régimen CESE que pertenecen al régimen, tienen que mandar unas certificaciones a la DIAN, así como se hacía anteriormente con la ley 1429, diciendo, venga, que yo sí cumplo los requisitos, yo sí estoy ubicado en tal lugar, sí cumplí con el incremento de los empleos directos,
y lo tienen que mandar, si mal no recuerdo, es hasta el 31 de marzo. Si no lo presentan, hay lugar a esta sanción. Certificados de destinación, esto es una norma súper especial en materia del IVA. Cuando cambió la tarifa del 16 al 19%, como que hubo un respeto por los contratos de infraestructura de transporte que ya se habían suscrito. Y se sigue aplicando la tarifa del 16% en la ejecución de esos proyectos. Entonces, para que se pueda seguir cobrando la tarifa del 16, ellos tienen que emitir unos certificados de destinación, es decir, yo le voy a comprar a usted unas varillas, pero esas varillas las vamos a utilizar para tal carretera de un contrato que suscribimos con el Estado en 2016. Entonces, véndame las varillas al 16%. Este proveedor me las puede vender al 16%, pero yo le tengo que dar el certificado en el que digo, sí, se van a destinar para esta carretera con este contrato, y que él quede tranquilo que la puede vender al 16 y no al 19, ¿sí? Por poner cualquier ejemplo. Esos certificados de destinación, si no se emiten, también tienen la sanción. En ventas de gasolina CPM, los certificados para crédito fiscal de MIPYMES, y ojo, todavía no ha empezado a regir, pero cuando empiece a regir, la no transmisión en debida forma de los documentos que componen el sistema de facturación. No ha empezado a regir porque hace falta la reglamentación de este artículo, pero por ejemplo, vamos a llegar al punto en que la no transmisión o transmisión extemporánea de nómina electrónica, de los documentos soportes, de las mismas facturas, va a tener la sanción del artículo 651. Aquí tenemos varios ejemplitos que tienen que ver pues con la sanción. Miren, por ejemplo, esta sanción, permítame un momentito, que no se me ve bien. Ya. Entonces vamos a pensar en un primer ejemplo. En este primer ejemplo estamos diciendo, esta información se presentó extemporáneamente. Yo voy y miro si he cometido el mismo hecho sancionable, y esto lo miro para efectos de aplicación de las reducciones de que trata el artículo 640, y me doy cuenta que este mismo hecho sancionable se cometió hace 3 años. En los últimos 3 años no hemos tenido ningún problema con la información exógena, y eso ya va a ser relevante, ya les digo por qué. Se me olvidó presentar el formato 1007 y el 2275. Y resulta que yo tengo unos ingresos que todos son ingresos no constitutivos de renta. Entonces, yo tengo que presentar el 1007 con esos 320 millones y el 2275, que son ingresos no constitutivos de renta, por el mismo valor. ¿Tengo que presentar los dos? ¿Así la información se duplique? Sí, porque me están pidiendo toda la información de ingresos y toda la información de ingresos no constitutivos de renta. Pero ojo, para calcular la sanción, que era lo que decía el oficio y que ya quedó incorporado en el artículo, la norma me dice, para efectos de calcular la sanción, cuando un dato esté contenido en otro formato, pues entonces no duplique la sanción. Entonces, como estos ingresos ya están incluidos en el formato 1007, los elimino y la base para calcular la sanción van a ser solamente 320 millones. Con las nuevas modificaciones a la sanción por extemporaneidad, entonces el 0.5% me da 1.600.000. Entonces aquí vamos a empezar a tomar decisiones. Bueno, ¿será que lo hago voluntariamente? Me espero a que llegue un pliego de cargos, me espero a que llegue resolución sanción, que es lo mejor, que es lo más conveniente. Y teniendo en cuenta que yo tengo la reducción del artículo 640 porque en los últimos 3 años no he cometido el mismo hecho sancionable. Entonces, por ejemplo, si yo me voy por la opción no, yo lo voy a presentar voluntariamente. ¿Qué pasa? Que este 1.600.000, la norma me dice, si usted lo hace voluntariamente, lo puede reducir al 10%, es decir, 160.000 pesos. Como no he cometido el mismo hecho sancionable en los últimos 2 años, la puedo reducir a un 50%, quedarían 80.000 pesos. Pero como no puedo pagar por debajo de una mínima, en conclusión, yo voy a pagar acá 424.000 pesos. Yo voy a esperar a que sea la DIAN, porque, por ejemplo, me da mucho susto que yo corrija, me agote la sanción del artículo 640 y resulta que después me resulta otro error, yo ya lo tengo que corregir, es más costoso, tengo que pagar otra mínima y ya no puedo aplicar la reducción del 50%. Me espero a la respuesta del pliego de cargos. Entonces me llegó el pliego de cargos, la reduzco a un 50%, que sería 800.000 pesos, y como no he cometido el mismo hecho sancionable en los últimos 2 años, aquí ya la reducción no puede ser solo el 50%, porque ya hay intervención de la DIAN, ¿cierto? Entonces, el artículo 640, cuando no hay intervención de la DIAN, los términos son 2 años o 1 año. Si es de menos de 2 años, puedo reducir al 50%, y si es hasta 1 año, puedo reducir el 75%, pago el 75%, me perdonan el 25%.
Cuando ya hay intervención de la DIAN, es decir, ya hay un pliego de cargos, entonces la reducción es, si en los últimos 4 años no he cometido el mismo hecho sancionable, me perdonan el 50, pago el 50. Pero, como ya hay intervención de la DIAN, si en los últimos 2 años, ya no es un año, sino 2 años, no he cometido el mismo hecho sancionable, pago el 75%, me perdonan el 25%, que es este caso. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, si me espero hasta un pliego de cargos, pagaría 600 y si me espero a resolución sanción, pago 840. Entonces, aquí, ¿cuál sería la recomendación para un cliente? Entonces, yo le diría, a ver, ¿para qué acelerarse a todo este proceso si igual voy a tener que pagar como mínimo la mínima, que son 424.000? Yo me puedo esperar a un pliego de cargos, que puede que llegue como puede que no, ¿cierto? Me espero a que llegue un pliego de cargos. Si no llegó el pliego de cargos dentro de los 3 años que revisamos ahorita, más o menos 3 años por el término contados con la declaración de renta, pues no pasó nada, no hubo que pagar sanción. Y si llega, pues entonces aquí la reducción va a ser 600.000 pesos. Y lo que sí no recomendaría es ir hasta resolución sanción, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo recomendaría o lo que me parece prudente es esperar o esperar también a hacer una revisión completa. A veces nos pasa mucho que en las primeras de cambio, cuando se publica la información, recibimos una llamada, es que esto me quedó mal, corremos a corregir, después recibimos otra llamada a los 8 días, después a los 15 días, no, esperemos a ver, a que podamos revisar completa la información, que es exactamente todo lo que tenemos que corregir para que la sanción sea solo una. Si aplica reducción, para que la reducción la apliquemos sobre el valor total y para que no nos consumamos esa reducción del 50%. Para que si el valor nos da por debajo de la mínima, pero después nos da otra corrección que es otra mínima, pues de mínima a mínima vamos a pagar un montón de plata. Entonces, acumular todos los errores posibles, hacer una sola corrección y que como mínimo pues tengamos la mínima por pagar. En este otro ejemplo, es la primera vez que se comete el mismo hecho sancionable, o sea, ni hace 4, ni hace 3, ni hace 2. Tenía que reportar inventarios por 1.400 millones y reportó 1.400.000. La diferencia es de 1.398 millones. La sanción por corrección, porque entonces aquí ya no es extemporaneidad, es corrección, es el punto 7, quiere decir entonces que vamos partiendo de una base de 9.790.000. Si lo hago voluntariamente, entonces la reduzco al 10%, que son 979.000. Si espero un pliego de cargos, 4.895.000. Y si espero resolución sanción, 6.853.000. Y como nunca antes he cometido el hecho sancionable, en todas las etapas puedo aplicar la reducción del artículo 640, que es del 50%. Miren que aquí paso de 490, aquí 2.448.000, aquí 3.447.000. Entonces aquí la recomendación sí es, venga, entre más rápido actúe, menos costosa la sanción. Presente la información antes de que la DIAN lo haga, pues evitando que se incremente la sanción. Recomendaciones generales que siempre damos con el tema de la información exógena. Estas recomendaciones, pues, nos gusta siempre recordarlas en todos los eventos, porque es muy importante como tener en el radar todo este tipo de situaciones. Lo primero, si usted va a corregir o presentar información extemporánea, verifique que sí está reportando toda la información, que era lo que les decía. No se acelere porque llamó el socio, porque llamó el proveedor estrella, el cliente maravilloso a corregir. Porque si hubo un error en un formatico, posiblemente ustedes tengan tiempo de revisar si hay más opciones que corregir, más errores que se hayan cometido y hacer la corrección de una vez sola, por lo que les decía. Porque si yo corrijo hoy y mañana tengo que volver a corregir, yo ya no puedo aplicar la reducción del artículo 640, porque en el último año sí he cometido el mismo hecho sancionable, que es corregir la información exógena, o es presentar extemporáneamente la información exógena. Entonces verifiquemos que estemos reportando todo. Y también tengamos en cuenta que aunque la norma me dice que la sanción se toma solamente en un solo dato, yo sí tengo que reportar todos los formatos. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso que aquí les ponía, que me voy a devolver, una vez nos consultaron sobre una persona que tenía pues, un caso similar, un dato que se duplicaba en ingreso no constitutivo de renta. Entonces, ¿qué dijo? Como la norma me dice que la sanción es sobre un solo valor, pues entonces yo voy a reportar solo el 1007 y no reporto el 2275 porque eso no tiene sanción. No, usted tiene que reportar toda la información que le solicita la resolución. Otra cosa es cómo calcula usted la sanción, ¿cierto? Entonces,
Sí o sí tengo que presentar estos dos formatos. Otra cosa será que para efectos de calcular la sanción solo lo hago con esto. Segunda recomendación muy importante, vea, si usted ya sabe que va extemporáneo, evite incluir información no solicitada. Somos a veces como muy cuadriculados en presentar y que todo nos tiene que conciliar y que este formato nos tiene que conciliar con los ingresos de información exógena, con la declaración de renta, perdón, y no necesariamente. Porque como les decía, el principio fundamental de la información exógena es reporte el gasto que haya tenido con el beneficiario de tal pago, el que le haya pagado, el beneficiario de tal retención, y al agente retenedor, ¿cierto? Entonces, siempre tiene que haber un tercero relacionado con la información que yo voy a reportar. Ya la resolución nos está diciendo, venga, si usted actúa en un contrato de colaboración empresarial, pero no como administrador, sino como oculto, sino como mandante, esa información ya la reportó el administrador del contrato, no la vuelva a incluir. Ah, es que no me va a coincidir con los ingresos. No, no le va a coincidir. Para eso hacemos una conciliación y un papelito de trabajo que decimos, ingresos 200 millones de pesos menos ingresos de arrendamiento reportados por cuenta del mandatario, 100. Ingresos que voy a reportar, 100 millones. Pero entonces, si yo ya voy extemporáneo, ¿para qué voy a dar más información para que me calculen una sanción mayor? ¿Cierto? Entonces, porque si lo hago como les estoy poniendo el ejemplo, me calculan la sanción sobre 200 cuando la realidad es que yo tenía que reportar solo 100. Entonces, la sanción va sobre 100. No reporte los conceptos que no estén asociados a terceros como costos de venta, depreciaciones, intereses presuntivos, presunciones fiscales, diferencia en cambio. Diferencia en cambio porque está en rojo, porque recordemos, hasta el 2022 no movían un tercero, ya a partir del 2023 sí es un campo especial que tenemos que reportar con el NID de la propia empresa, pues o el informante. Entonces, esta recomendación sobre diferencia en cambio es válida únicamente por el 2022. También a veces somos muy cuadriculados, no es que el formato 1001 me tiene que coincidir con los costos y deducciones. Les cuento un caso particular que estamos en este momento en una visita, pues en una verificación con la DIAN, y uno de los temas que nos están auditando es porque resulta que la persona que presentó la información exógena reportó el costo de ventas con el NID de la propia sociedad. Entonces, ¿qué nos dicen? Ah, bueno, dígame qué son esos 8.000 millones de pesos que están reportados en el código 5016 de otros costos y deducciones con su propio NID. Tenemos cómo justificarlo. Sí, claro, posiblemente esto no nos lleva a una sanción, pero nos ha llevado a un desgaste de tener una visita, de tener que mandar una información que nos pudimos haber evitado simplemente cumpliendo con los requisitos de la resolución. ¿Cuál va a ser la respuesta? No, venga, es que yo cuando tuve esa compra de esos inventarios, yo reporté en el formato 10.0, en el código 1007, perdón, formato 1001, la compra de inventario. Entonces, cuando le compré a Pepito, a Carmenza, a Susana, yo a ellos ya lo reporté. Y ese costo de venta, entonces eso va como compra de inventario. Cuando lo saco de inventarios a costo de ventas, pues lo hice con mi propio NID, no debí reportarlo, pero bueno, ya así se hizo, ¿cierto? Pero entonces miren que eso nos genera un antecedente incómodo, también para llamarles la atención sobre eso. Eso que reportamos con el NID del informante, verifiquemos si la resolución así lo dice. Hay ciertos códigos que dice reporte con el NID del informante, por ejemplo, en tema de amortizaciones, pero de lo contrario no lo utilicemos para llevar una cantidad de cosas que no nos están pidiendo. Si no tienen un tercero, la recomendación es esa. Operaciones relacionadas con rentas de trabajo, pensiones y dividendos para las personas naturales. Si ya la resolución nos está diciendo que se reporta únicamente rentas de capital y no laborales, ¿para qué vamos a dar? Y más en una información extemporánea para determinar una mayor base de sanción, esta información de rentas de trabajo que no nos piden, de pensiones que no nos piden y de dividendos que no nos piden. Aproveche la reducción del artículo 640. Teniendo en cuenta la precaución de subsanar todas las inconsistencias cuando se va a realizar esa primera corrección, que era lo que les decía. Me llamó el socio, yo me asusté, dije, no, esto ya mismo se lo corrijo, entré, presenté el formato, me agoté la reducción del artículo 640. Dentro de 8 días ya no es este socio, sino que es un proveedor. Venga, se equivocaron. Me implica otra corrección. Yo ya no puedo aplicar la reducción del artículo 640 porque cometí el mismo hecho sancionable hace 8 días, ¿cierto? Entonces verifiquemos que cuando vamos a corregir estemos subsanando la mayor cantidad posible, pues, o la detectable en ese momento. Tenga en cuenta que las sanciones no calculadas o calculadas incorrectamente podrán ser recalculadas por la DIAN e incrementadas en un 30%.
esta sanción se puede reducir al 50% si acepta tales hechos. ¿Por qué queremos llamar aquí la atención? Porque resulta que hay personas que corrigen pero no pagan la sanción. Y la norma que dice que se puede reducir voluntariamente al 10% cuando se subsane y se pague la corrección. Número 1. Y número 2, si usted se queda así tranquilo, la DIAN puede enviarle igual un pliego de cargos y decirle, venga, es que su sanción era de 5 millones de pesos, no la determinó, no me la ha pagado, entonces 5 millones de pesos y le incremento un 30% por no haberla calculado usted, o me dijo que era la sanción mínima, pero son 5 millones, entonces le calculo la diferencia y por esa diferencia le incremento un 30%. Entonces, calcular mal una sanción también da lugar a otra sanción. Algunas inconsistencias en el reporte de información no acarrean consecuencias para el contribuyente ni para la DIAN. Evítelas si amerita realizar una corrección, evítelas si no amerita y evalúe si realmente se necesitan. Por ejemplo, hace tiempo utilizar los códigos 13 o 31. Mandé a una persona natural con el código 31 y no con el código 13 y los voy a corregir a todos. Y le preguntábamos a esta persona, bueno, ¿en qué afecta la información a la DIAN y a esta persona? La DIAN ya tiene la información porque mandamos su cédula como es, mandamos sus datos completos como son, el concepto está correcto, le estamos entregando a la persona el certificado con la información real. Es decir, aquí no estamos causando ningún perjuicio y eso es súper importante en el tema de información exógena. Hay lugar a sanción siempre y cuando yo esté causando un perjuicio. Si no estoy causando ningún perjuicio, no tendría por qué haber sanción, ¿cierto? Pero nos evitamos la corrección. ¿Por qué? Porque queda ahí un antecedente en el sistema de la DIAN en el que dice, usted hizo una corrección y no ha pagado sanción. Entonces, primero, evalúe si de verdad eso amerita corrección. Si usted no está generando ningún perjuicio ni para el informado ni para la DIAN, entonces, ¿qué sentido tiene ponerse nuevamente a presentar un formato sobre eso? Y lo segundo, digamos que usted lo quiere corregir, lo corrige y me pregunta, ¿tiene sanción? Yo le diría no, porque no hay ningún perjuicio causado. Y eso es un principio indispensable para que haya una sanción, principio de lesividad, y así lo ha dicho un oficio de la DIAN. Creo que si mal no me falla la memoria es el 046 del 2021. Pero sí nos deja una situación maluquita, y es que resulta, nos llega un comunicado de la DIAN, que por lo regular llega al correo del representante legal, en el que dice, detectamos que usted corrigió información exógena y no ha presentado la sanción por corrección, por lo tanto le invitamos a pagar la sanción, tiene un plazo de 15 días o no responda a este correo, simplemente actúe. Entonces a uno que le toca hacer un trabajo de escribir un PQRS y decir, venga, la corrección que se hizo no es lesiva, no generó ningún daño, simplemente cambiamos del código 13 al 31 o el 31 al 13, bueno, pero la información está completa, está fidedigna, los certificados entregados, bueno, usted tiene que dar las explicaciones del caso, pero es maluco primero porque es perder tiempo sobre esa situación y segundo porque va a generar como mínimo una explicación ante un representante legal que cuando reciben una comunicación de la DIAN pues se alerta totalmente. Recuerde que las correcciones realizadas antes del vencimiento legal no generan sanción, por eso siempre recomendamos, en la medida de lo posible, si usted va teniendo algunos formaticos listos, libérelos, prevalide, porque resulta que a veces prevalidamos, se queda como en la bandeja como recibido, vamos y miramos al otro día y resulta que tiene errores, no alcanzó a prevalidar, hay que corregirlo. O lo prevalidamos hoy, entonces ahí ya habría en estricto sentido una sanción. O lo prevalidamos hoy, resulta que después, ya revisando otras cosas, nos damos cuenta que le tenemos que corregir algo. Lo podemos volver a transmitir con la corrección y si estamos dentro del término, no genera sanción. Verifique los totales para cada formato y realice las conciliaciones pertinentes, sobre todo cuando exportamos la información desde el software contable. Que el software utiliza coma y no punto, pero resulta que cuando exporté al Excel es al revés y lo que les poníamos en el ejemplo que son casos de la vida real. Debiendo reportar compras de 14.000 millones, reportamos 14.000 pesos. Si nosotros hacemos una conciliación del formato, si explicamos las diferencias, ahí vamos a detectar ese tipo de errores. Bueno, porque, por ejemplo, yo tengo en los ingresos 500 millones de pesos en la declaración de renta y estoy reportando 300. Si yo me hago un formatico y digo, no, venga, 500 millones menos ingresos reportados en contratos de colaboración, menos intereses presuntivos que no tienen un tercero asociado, por lo tanto no lo reporto, llego a los 300 que estoy reportando, yo ya voy muy tranquilo con la información que estoy reportando.
Una cifra, un solo datico mal errado, mal reportado, como es el caso de los 14.000 millones que les pongo, nos puede llevar tranquilamente a pagar una sanción, la máxima, que son 7.500 UF. Y antes de finalizar, haga una auditoría a los terceros del exterior. A ver, esto todavía no ha pasado nada, pero ya tenemos el antecedente de que posiblemente va a pasar. No sé a quienes de pronto les haya tocado, tal vez fue el año pasado o antepasado, la seccional de grandes contribuyentes de la DIAN empezó como a mandarles invitaciones a corregir a los grandes contribuyentes que en sus formatos de medios magnéticos habían utilizado los códigos 444001 y diciéndoles, ese código únicamente se puede utilizar en jurisdicciones donde no exista el código fiscal. Pero Estados Unidos sí tiene un código fiscal, pero tales países sí tienen códigos fiscales. Entonces ese 444001 que lo utilizamos para todo el exterior, ni siquiera nos preocupamos por buscar el código de identificación fiscal, solamente se utiliza en aquellas jurisdicciones donde no sea posible o donde es privado, porque en muchas jurisdicciones también no lo comparten porque es un documento privado, ¿cierto? Pero si usted lo puede acceder muy fácilmente, de hecho consultándolo por internet, la recomendación es que evite el uso de ese código. Si usted está teniendo relaciones con un proveedor continuamente, constantemente, pídale ese código para que usted lo pueda reportar. Entonces, lo que pasó hace 1 año o 2 años fue que la DIAN empezó con este tema, generó pues mucha controversia, generó mucha dificultad, bueno, decían algunos expertos en el tema, esto no volvemos al tema de las sanciones, esto no genera ninguna lesividad, esto no causa ningún perjuicio, yo le estoy diciendo que es Facebook, yo le estoy diciendo que es Google, usted tiene la misma información, entonces no hay lugar a sanción. Bueno, en ese momento como que no hubo lugar a que trascendiera más allá de la simple anécdota, pero ya sabemos que hay un antecedente, entonces nuestra recomendación es, haga una auditoría de sus terceros del exterior y los que pueda conseguir, cámbielos de una vez en el sistema. Y por último, plazos. Recordemos entonces, grandes contribuyentes empiezan antes que los demás. ¿Quiénes se consideran grandes contribuyentes o a quiénes mejor les aplica este plazo? A los que tengan la calidad de gran contribuyente en el momento de informar. Yo no era gran contribuyente hasta el año 2022, que es la información que vamos a mandar. Me nombraron gran contribuyente a partir del 1 de enero del 2023. ¿Qué pasa? Que en el momento de informar, que es 2023, yo ya soy gran contribuyente. Entonces, debo reportar en estos plazos, que son del 2 al 15. O no, yo era gran contribuyente y me quitaron la calidad en la resolución de diciembre. Entonces ya no soy gran contribuyente para el 2023. Entonces no me voy por estos plazos, sino que me voy por los plazos generales que arrancan del 16 de mayo al 14 de junio. Quienes quieran revisar este calendario lo encuentran en la página 24 de nuestro calendario tributario. Entonces, esta era básicamente mi presentación. Les agradezco mucho por su atención. Disculpas ahí por el inconveniente